Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Un relámpago rompe el cielo nocturno e impacta justo en la cúpula del Vaticano. Nunca una imagen puramente meteorológica tuvo tanto simbolismo, aterrorizó tanto a tantas personas por todo el vértigo que se está viviendo. Hacemos este programa, esta información nos llega en tiempo real y queremos que tengan algunas claves importantes antes del debate de expertos, porque evidentemente esta noticia eclipsa a cualquier otra, la renuncia del Papa Benedicto XVI. Solo hay, al parecer, algo similar hace muchos siglos, Celestino V. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay de fondo de verdad? Intentaremos, por lo menos, arrojar luz, como ese luminoso y terrorífico relámpago. Carmen, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Qué se está diciendo ahora mismo en tiempo real? Bulle Internet, bullen los medios, se buscan numerologías, se buscan profecías, hay miles de personas indagando en posible información que interprete estos hechos. Así a Fíjate, Iker, minutos después de que el Papa anunciara su renuncia, lo más buscado en Internet ya era Benedicto XVI o Papa, más Nostradamus o más San Malaquías. La gente buscaba profecías que hubieran anunciado la renuncia de Benedicto XVI. Y algunas de esas profecías las encontraron. Por ejemplo, hay una de San Juan Bosco en la que se dice que advierte al Papa Pío IX que llegará un día en que una luz brillante resplandecerá en el cielo. Claro, el rayo que ha impactado contra la cúpula de San Pedro del Vaticano se ha interpretado como esa luz brillante que resplandecerá. Que cae horas después, hay que decirlo, de la propia renuncia. Además apunta San Juan Bosco en pleno fragor de una batalla, la que parece que se está librando dentro del propio Vaticano. En ese instante el Papa y sus servidores abandonarán el Vaticano, pasando por una plaza cubierta de muertos y heridos. Vamos con otra. Ana Catarina Emmerich ve al Papa huyendo, débil y agotado. Él dice que deja su papado porque está débil, porque ya no puede más, porque está agotado. Además, Ana Catarina apunta, dice que lo deja por los muchos pesares y tribulaciones y que ve el Vaticano quemado hasta los cimientos, su destrucción. Hay una película que se estrenó en marzo del año 2011 que se llama Habemus Papa. En esa película hay un momento en el que hay una escena donde el Papa se asoma al balcón que da a la gran plaza de San Pedro y desde allí anuncia y dice: pido perdón por lo que estoy haciendo. No soy capaz de llevar a cabo el papel que me dieron. Lo han tomado también como una película profética, Iker. Aparece, aparte de una fecha también simbólica para muchos, 11 de febrero, aparece también incluso el secreto de Fátima, aunque luego ahondaremos más, también aparece en estas informaciones. Sí, porque Ratzinger en algunas de las entrevistas ha confirmado que él había accedido al tercer secreto de Fátima y que había visto que la última parte de ese secreto hablaba sobre los peligros que amenazaban la fe y la vida de los cristianos y, por tanto, el mundo. Eso también se ha interpretado como que él sabe que la Iglesia está a punto de terminar por todos los cismas que se están llevando a cabo dentro y ha preferido irse antes de que todo esto ocurra. Aunque son, por supuesto, ya interpretaciones libres, por supuesto, que recorren el planeta. Aparte de las miles de interpretaciones que hay sobre las profecías de Nostradamus. La mayoría de ellas son falsas. Esas cuartetas no existen. Pero sí que hay mucha gente que se dedica a interpretar lo que dijo el profeta. Y eso se está extendiendo como la pólvora, Iker. Hay interpretaciones de todo tipo. Aparece el personaje del Papa Negro, mucha fábula. Y claro, si Nostradamus ya es críptico, imagínense los reinterpretadores del críptico. O sea, eso ya es... Pero está ocurriendo y como fenómeno social nos interesa. Solo recuerdo algo parecido en el 2001, 11 de septiembre, estanterías vacías con Nostradamus. Parece que está pasando algo parecido. Parece que está pasando con Nostradamus, con San Malaquías sobre todo, y además también con los numerólogos, porque hay una cifra. Se ha centrado mucho la gente en el día que el Papa va a dejar por fin el Vaticano, 28/02/2013. Si sumamos todos esos números, 2 más 8 más 2 más 2 más 1 más 3, nos dará como resultado 18. 18 es la suma de 666, el número de la bestia. Lo han interpretado como que el anticristo, la bestia, está muy cerca del Vaticano y dentro de poco entrará en sus puertas. En fin, para todos los gustos, esto en el fondo, dentro también de lo, vamos a decirlo así, casi extraño y globalmente anecdótico, demuestra que las personas están preocupadas y que ahora mismo por todo el mundo se difunde información
que creo que la mayoría es errónea, errónea, pero ha ocurrido algo importantísimo, no es algo normal, sinceramente. Por tanto, ¿qué hacemos nosotros en Cuarto Milenio? Dejamos cualquier otro tema que teníamos pendiente y abrimos la mesa de redacción, a ver si los que saben de verdad, no lo que está fluyendo por ahí, nos pueden sacar de dudas. Eric Frattini, buenas noches, amigo. ¿Qué tal? Buenas noches, Iker. Aquí hay otro tipo de profecías. No son esotéricas, quizá, pero son realmente sorprendentes. Es la página 225. 225. ¿De qué libro? Me gustaría que de los Cuervos del Vaticano. ¿Lo publicaste? Benedicto. En octubre del 2012. Ajá. Y bueno, ahí yo ya hablaba de en uno de los epígrafes hablaba de la posible dimisión del Papa Benedicto XVI. En octubre del 2012 no sabía que iba a ser tan cercana, ¿no? Pero comenzaba con una frase del propio, ese epígrafe comenzaba con una frase del propio Benedicto XVI, es muy curioso, a Peter Sewell, que es uno de sus biógrafos, que le llega a decir: podría optar por la renuncia si un papa se da cuenta de que ya no es física, psicológica o espiritualmente capaz de ejercer el cargo que se le ha confiado, entonces tiene derecho y, en algunas circunstancias, también el deber de dimitir. ¿Los Cuervos del Vaticano precisamente crees que están detrás, Eric, de todo esto? Bueno, yo creo que hay dos circunstancias. Uno, el caso Batilix ha sido verdaderamente, le ha destrozado, pero no destrozado físicamente, le ha destrozado moralmente. El que el hombre de máxima confianza de él, que es Paolo Gabriele, su mayordomo, estuviera filtrando documentos. Además, él lo dice, en la primera semana de noviembre, él dice que realmente está seriamente deteriorado moralmente por el tema del Batilix. Y el segundo, yo creo que ha sido la puntilla, ha sido la guerra brutal y atroz y sangrienta que se está llevando a cabo en el Colegio Cardenalicio desde el año 2006 entre los dos sectores más importantes del Colegio Cardenalicio. Uno son los diplomáticos, seguidores de Angelo Sodano, y el segundo grupo son los bertonianos, seguidores de Tarcisio Bertone, el actual secretario de Estado. Y yo creo que es algo que él no ha podido controlar. Esa batalla interna, ¿no? Precisamente de ese Bertone vamos a hablar porque, y yo creo que tenemos invitados de excepción, hacen falta elementos, ¿no? Y entonces hay que acudir al maestro Enrique de Vicente, director de Año Cero, que si por algo se distingue es por constantemente contar este tipo de cosas, pero hace años, ¿no? Como anunciando lo que van a pasar, lo que va a ocurrir, lo que va a pasar. Enrique, bienvenido. Muchas gracias, Iker. Buenas noches. Vamos a ver, Enrique, si podemos hacerlo de forma resumida, aunque ahora entramos en debate. La búsqueda, decía Carmen, San Malaquías, evidentemente. ¿Hay algo que encaje en esta profecía? Bueno, pues sí, hay algo que encaja misteriosamente. No sabemos qué va a ocurrir. O sea, no tenemos ni idea de cuál va a ser el próximo papa. Solo tenemos algo claro. Según la profecía de San Malaquías, sobre cuyo origen podríamos discutir, pero que en bastantes casos se ha cumplido de una forma extraordinaria, dice que el último papa como tal, simple, la última leyenda es este que ahora abandona, de la gloria del olivo. Ratzinger sería... De la gloria del olivo. Luego podemos, si quieres, analizar este y los anteriores. ¿Por qué? ¿A qué corresponden esos lemas? En este caso hay varios motivos. Uno, era el antiguo prefecto del Santo Oficio de la Santa Inquisición, que la simbología es muy clara, ya la hemos mostrado otras veces en este programa. Es una cruz, una espada y una rama de olivo, entre otros motivos. Porque a esta altura, Enrique, si me permites, sí, con la pasión que hay ahora mismo de nuevo por San Malaquías, ya todo el mundo sabe lo que es, ese monje irlandés que va comentando en una serie de lemas que luego se reinterpretan la historia del papado y su final. Concretamente, 111 lemas, este es el 111, y no deja de tener interés, si quieres que luego hablemos de números y de coincidencias extrañas. Y el siguiente ya es algo extraño. Vamos, dice, in extrema secutione, una abreviatura que puede ser continuación, prosecutione o persecución. SRE, que significa para todos Sacra Romana Ecclesia Sedevit. Es decir, hay una interpretación ambigua. Y hay una segunda línea que dice Petrus Romanus, y es una leyenda larguísima. Hay una historia que en ningún otro papa existe. ¿Qué es eso de Pedro Romano? Es el final, al igual que el primero fue Pedro I.
podría ser, pero resulta que por primera vez en la historia del colegio cardenalicio, primera vez a lo largo de muchos, o sea, de 2 milenios, con multitud de cardenales, hay un personaje, un cardenal, que ocupa, ha sido uno de los hombres de mayor poder, hubo ya en este siglo otros anteriormente, que va a ser quien tome el poder cuando haya sede vacante, es decir, cuando abandone este papa actual, y que va a ser quien reúna a los cardenales para el cónclave. Es el cardenal Camarlengo, y al mismo tiempo es el secretario de Estado, es decir, la figura política con mayor poder en el Vaticano. Y ese hombre normalmente lo conocemos como Tarsicio Bertone, pero realmente se llama Pedro Tarsicio Bertone, y es el único cardenal que ha nacido en uno de los 2 pueblos de Italia que se llama Romano. Hay un segundo nombre del pueblo, pero Romano, es decir, Pedro Romano. ¿Qué significa eso? Significa algo muy simple. Para quien acepte la profecía de San Malaquías, que estamos al final de la lista de los papas. ¿Significa el final del mundo? No. Significa de entrada el final del Imperio Vaticano, porque en eso se ha convertido la mal llamada Iglesia de Cristo. Perfecto. Ahora hablamos y debatimos. El mencionado Jesús López Sáez, amigo de este programa y un sacerdote muy valiente, que ha hecho libros como Juan Pablo I, Caso Abierto, uno de los grandes asuntos que demuestran esas intrigas vaticanas, ¿no? que realmente son reflejo de algo que no llega al gran público. Él ha investigado. Jesús, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. ¿Qué opinas tú personalmente, así a bocajarro? ¿Qué está pasando de fondo? ¿Qué pensaste cuando escuchaste la renuncia? Bueno, para mí ha sido una sorpresa total, porque al fin y al cabo una renuncia papal como esta no se ha producido, o sea, se ha producido hace 700 años y pico, que se produjo con el Papa Celestino V. Dimitió, quizá dicen los historiadores alegando incapacidad, pero también dicen los historiadores bajo presión del consistorio cardenalicio. ¿Y trazas paralelismo, Jesús, entre lo que está pasando ahora? ¿Algún tipo de presión puede afectar al padre de la Iglesia? Es posible, sí, es posible. El paralelismo está en que precisamente Benedicto XVI ha renunciado, y esto el Papa Celestino V renuncia también. Por cierto, que Dante en la Divina Comedia, mientras que todos entendemos que a los 85 años una persona puede renunciar, sin embargo, en el caso de los papas, como hace 700 años que esto no se producía, pues ciertamente es una sorpresa totalmente rotunda. Pero es que yo sigo pensando que no es... Es decir, que no es tanta la sorpresa. Si me dejas, hay una frase también en el libro de Luigi Betazzi, que es el obispo de Ivrea, que es un hombre muy cercano a... Es uno de los grandes amigos del Papa, de Benedicto XVI, que además es una frase que yo vuelvo a recoger en el libro a continuación. Él dijo: aunque sería un hito histórico que provocaría un auténtico shock dentro de la Iglesia, los escándalos del Vatilix podrían ser una estrategia para preparar la eventualidad de la dimisión. Es decir, que hay mucha gente cercana a Benedicto XVI. Es decir, que no nos tenemos que remitir a San Malaquías, es decir, es que esto son cosas de octubre del 2012, de agosto del 2012, de gente muy cercana al Papa, que el Papa ya estaba dando, digamos, signos a sus allegados, a sus cercanos, de que él iba a dimitir, de que él ya tenía planeado dimitir, cuando eso en ningún momento se habló durante el largo pontificado, acuérdate, de Juan Pablo II, claro, nunca se habló de la dimisión o del cese. Y debería haber dimitido. Claro, que no es dimisión, vamos a diferenciar esto de San Malaquías. Y además que no es dimisión, es renuncia, porque claro, la dimisión quiere decir que alguien te la tiene que aceptar. No puede dimitir nunca. Un papa renuncia. Solo puede renunciar a la sede pontificia. Sí, es correcto, ¿no? Efectivamente. Le pregunto al teólogo. Efectivamente. Bueno, es más o menos lo mismo, ¿no? Una cosa más, que simplemente, Santiago, ¿qué se está diciendo en este momento en las redes y el mundo conspiranoico puro y duro? Que imagino que es la noticia de un momento histórico. Ese 11 de febrero yo creo que va a ser histórico, el 28 también. ¿Qué se está diciendo? ¿Qué podemos sacar en titulares?
Pues se puede sacar que, lógicamente, la gente está muy sorprendida, sobre todo, digámoslo así, por el cambio doctrinal que supone. Todo el mundo se acuerda en la red de los últimos días de Juan Pablo II, de aquella frase que cuando alguien le sugirió, porque estaba muy deteriorado físicamente, el Parkinson apenas le permitía moverse, incluso su imagen física era muy lamentable, de una persona muy enferma, y alguien se lo sugirió y le dijo, ¿y por qué no renuncia, padre? Y todo el mundo se acuerda de esa frase que decía, si Jesús se hubiese bajado de la cruz, yo me sentiría legitimado para renunciar. Claro, esa actitud comparada con esta, claro, choca mucho. Y obviamente los más suspicaces empiezan a pensar si esa dimisión ha sido espontánea o algo o alguien le ha podido forzar. Hicimos aquí un debate muy parecido sobre intrigas vaticanas, porque empezaban a pasar casos en Manuel Orlandi, gente en la plaza, protestas, de repente en Batilix, bueno, y todo este extraño caldo de cultivo puede tener que ver con esta dimisión. Opiniones ya y debatimos. Bueno, primero yo creo que con lo que ha dicho, enlazando con lo que ha dicho Santi, yo creo... Es decir, que hay que reconocerle a Benedicto XVI, tú sabes que yo no soy muy pro Ratzinger, tú lo sabes porque ya lo hablamos en el 2005 cuando él salió elegido, hay que reconocerle una cosa. Benedicto XVI es el primero que coge toda la basura, que es el caso de pederastia de la Iglesia Católica de forma oficial, lo mete en una bolsa de basura y lo expone a la opinión pública internacional, a la opinión pública mundial y ante los ojos de los católicos. Eso para mí, chapó, porque para mí eso ya es muy revolucionario. Segundo, es el Papa, el primer Papa que decide dar el golpe en la mesa y decir basta ya de corrupción en el Banco Vaticano. Él saca una ley, la 127, en el mes de diciembre del 2010 creo que es, donde él ya da órdenes expresas a toda la curia vaticana para que abran las cuentas y abran los libros a los inspectores del Moneyval, que es la institución del Consejo de Europa, que se ocupa de dar la certificación de banco blanco. Es decir, un banco que no quieren que el Banco Vaticano siga manteniendo la política de la financiación ilegal del terrorismo y el blanqueo de capital que ha sido hasta entonces. Es decir, que digamos que cuando hablamos de Ratzinger como de Benedicto XVI, de un papa de transición, para mí es un papa limpiador. Yo siempre lo defino así, como un papa limpiador. Es un papa que ha allanado el camino al nuevo Papa, para que el nuevo Papa por lo menos se sienta más cómodo en la Cátedra de Pedro sin este tipo de casos. Y yo creo que en eso lo ha convertido en un Papa que va a pasar a la historia. Y en un pontificado nada fácil, porque el propio Observatorio Romano le calificaba de pastor apacible rodeado de lobos, y los lobos los tenía en el propio Vaticano. Él heredó una curia muy contaminada, digámoslo así, muy hostil, que le ha puesto muchos palos en las ruedas, que le ha puesto muchas trabas a muchas de esas medidas limpiadoras, y que ha tenido, Ratzinger ha tenido una tarea muy ardua y muy difícil. O sea, si está cansado, tiene motivos para estarlo de sobra. A mí me parece personalmente que debe ocurrir algo más que no entendemos, en mi opinión. Hay más. Por eso. Yo te puedo decir más cosas. Si Jesús, una cosa importante que además quería preguntarte, es decir... Sí, no, yo quería decir que hay que reconocer que Benedicto XVI ha destapado, por así decir, el tapón de la pederastia, y hay que reconocerlo. Otra cosa de hasta dónde ha llegado en esa limpieza. Pero un aplauso por él. Sí. Recordemos, me permito recordar una vez más lo que conté en el anterior debate, y que la gente debe saberlo, que el bendito Papa bueno Juan XXIII no solo tapó la pederastia, sino que dijo que era delito de excomunión para cualquier persona dentro de la Iglesia si revelaba información de la Iglesia al exterior. Es decir, nadie de la Iglesia podía llevar a la ley en cualquier país delitos como la pederastia. Padre Jesús López Sáez, a mí hay una cosa que me extraña y seguro que al público, es evidentemente esa comparación lógica con Juan Pablo II, esa especie de vía crucis de alguna forma. Y además yo he consultado con personas del ámbito muy católico también y me sorprendía su tranquilidad. No, el Papa, a mí no me parece muy normal que con el ejemplo de Juan Pablo II, con lo que ha pasado, de pronto nos encontremos con alguien que porque está cansado, tampoco se ve tan cansado, sinceramente, en mi opinión, comparado con Juan Pablo II. ¿No es extraño esta doble visión tan distinta? Es extraño, sí. Ciertamente hemos visto a Juan Pablo II arrastrándose hasta el final, y ahora es un cambio totalmente distinto
de actitud por parte de Benedicto XVI. Y desde dentro, ¿cómo se interpreta esto, Jesús? No sé si es una, yo no sé si llamar deslealtad, es que no sé, pero es extraño, ¿no? Bueno, yo creo que en general se comprende este aspecto humano de la renuncia de Benedicto XVI a los 85 años. Yo creo que le hace humano sí, la yo renuncia. Creo que es algo que comprende todo el mundo. Ciertamente es una sorpresa al interior de la Iglesia, porque es una sorpresa morrocotuda. Queda por ver si ese proceso de transparencia que él ha promovido, si realmente lo ha podido conseguir o si realmente ha fracasado y se ha encontrado con problemas insolubles que de alguna forma le han hecho retirarse. Incluso el año pasado, cuando ya se habló, incluso él lo dijo públicamente, es otra de las frases de Benedicto XVI, cuando con el caso Batilix, estalla el caso Batilix en enero del año pasado, a él se le dice si va a cesar, porque todos los objetivos de los documentos eran contra Bertone y la posición que está tomando Bertone dentro del Colegio Cardenalicio, y se le dijo si iba a cesar a Bertone, y la frase de él fue: yo estoy ya demasiado mayor para cesar a un secretario de Estado. Y eso, claro, tú dices, caray, cuando el Papa tiene poderes máximos, pontífice máximo, para poder cesar a un secretario de Estado que es su hombre de máxima confianza. Y tú dices, caray, pero claro, ahora cuando tú analizas esto, que él ya ha renunciado, el Papa Benedicto XVI, dices, caray, ¿qué poder podría tener Bertone dentro de la maquinaria vaticana para que el Papa no pudiera cesarlo y tuviera que decir esa frase? Ahora lo entiendes. En el anterior debate, Pedro Romano, Santiago, entre comillas, Pedro Romano. Bueno, Pedro Romano, cuidado. Lo que yo quiero decir es lo siguiente. La coincidencia es extraordinaria. Ahora, ¿qué significa? No tengo ni idea, porque en principio hay dos lemas. No es solo Pedro Romano, sino hay otro previo, que es en extrema persecución. La iglesia estaba Sedevit, que tiene varias interpretaciones. Pero de todas formas yo no creo, evidentemente, yo tampoco creo que salga Bertone. No, pero uno de los suyos. En el próximo cónclave. ¿Uno de los suyos? No. Tampoco. ¿Tampoco? No, porque el sector de los diplomáticos es muy fuerte dentro del cónclave y no van a permitir. Bueno, ha habido muchas sorpresas, ¿no? Ha dicho muchas sorpresas. Todo indica que, que podría ya estar elegido, atado, y bien atado según aquella famosa frase. Podría estar atado. ¿Y quién podría ser? El cardenal de Milán, Angelo Scola. Angelo Scola, que estuvo primero en Venecia. Después, Venecia al fin y al cabo es un sitio donde vienen papas. Después ha estado en Milán, que también salen papas de ahí. Y todo indica que esa jugada de ajedrez. Pero tú sabes la jugada de si es italiano, no hay duda de que es Scola. Pero tú sabes cómo es la jugada de ajedrez. Parece que al final dará, probablemente, como sucesor a Angelo Scola, que estaría más o menos en una línea de continuidad, con Benedicto XVI y también con Juan Pablo II. Pero muy ambiguo es Scola. En línea de comunión y liberación, bastante conservador, Yo ahora una búsqueda... Pero te digo una cosa, déjame decirte, ha sido una posición de ajedrez absoluta. Luego ya nos reiremos cuando descubramos que a lo mejor Angelo Scola no ha sido elegido Papa. Eso ya pasó en el anterior cónclave, ¿no? Cantidad de cónclaves. Pero fíjate, Nick, yo ahora busco, lo hago físicamente incluso, busco en el más célebre buscador, y una de las cosas que aparece como más buscada hoy es el concepto Papa Negro. ¿Esto de dónde viene, Enrique? ¿Por qué? De Internet. Vamos, yo lo digo claramente, me decía de los jesuitas, del Papa, sí, Papa pero, jesuita. Pero Papa Negro aparece como si fuese parte de la profecía. Hay referencias al Papa Negro, no como Papa Negro, no lo mencionan así, sino como que el último Papa será un representante de Satanás dentro de la propia Iglesia. Pablo VI, en 1972, dice, se diría que a través de alguna grieta ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios. Y podríamos ver varias otras en las que dice directamente, y hay varios intérpretes modernos como el padre Malaquías Martín, que el último papa será que Satanás se habrá adueñado de la Iglesia. Dime una cosa para el público y te pido por favor para que todo el mundo lo entendamos. Claro, San Malaquías, ¿qué dice de los últimos papas, de los últimos, de los más recientes, de la última época? ¿Cómo los acopla? Hemos hablado de la gloria del olivo, que es este que lo podrían haber cumplido Martín o él. Pero el anterior era Juan Pablo II, de la labor del sol.
Y en ese hay múltiples interpretaciones acerca Pero de lo... es muy genérico eso. Sí, Muy genérico. es genérico. Muy genérico. Es genérico. Hay como una docena de interpretaciones con respecto a cómo Podría haber recorrió dicho el algo de mundo. Polonia, Pero ¿no? vamos a ver, Claro. pero en el anterior, de Medietate Lune, o sea, podríamos hacer una lista, esto todavía sí, para un pero es programa, de interesante para Medietate que- Lune. Es asombroso, de la medianía de la luna. Y era Belluno, tú has dicho nacido en Belluno, Albino Luciani, Es que sí. y además tuvo Es que si una quiere dar duración... explicaciones, Enrique, Juan a... Pablo I, vale. Tuvo y más la atrás- duración de un mes Vámonos lunar, más atrás de Juan luna Pablo lunar. I. El caso de anteriormente, Pablo VI es floris, flor de las flores, y eso tenía que ver con su lugar de nacimiento, pero además sobre todo con su escudo, El donde lis, estaba la flor de lis. lis, que es la flor de las flores. Y así podemos seguir con todos los Juan anteriores. 23, navegante, Era pastor y navegante. nauta, sí. Pastor y Pastor en navegante. nauta. Y él venía de Venecia. Hombre, también de Venecia venía Juan Pablo I, lo que tú has dicho. Del Véneto. Y otros. Es decir, que la Sono profecía molti. es muy curiosa, pero también parece que es intercambiable como casi Claro, todas las profecías. que luego es Vamos- fácil de adaptar. vamos con una- Se puede acomodar a posteriori. Es a posteriori, Claro. exactamente. Pero yo defiendo la profecía de San Malaquías absolutamente. Claro, porque ahora la de Pedro Romano la está lanzando Enrique a ver qué pasa y si se No, yo cumple. no digo que sea para nada Bertoni. Lo que digo es que Bertoni es como un muro a raíz del cual va a ocurrir algo tremendo. A mí me ha parecido lo del lunes día 11, con todo ¿Por lo qué? que ha ocurrido alrededor. 11. Algo, no lo digo yo. Tú me preguntabas, ¿por qué la gente el día 11 decían día 11? Porque hay un mito, si quieres así muy extendido, con el que yo conecto, de que en el inconsciente colectivo hay millones de personas obsesionadas hace años por el 11, que cuando miran un reloj ven 11, 11. Es algo, una fuerza en el inconsciente colectivo. Y hay, desde y anteriormente al 11 de septiembre del 2001, Bueno. hay un montón de incidentes, como una treintena que se dan en 11. Por ejemplo, el gran terremoto de Japón, o sea, el año 2011 fue tremendo. Hay otra explicación, es decir, por qué lo ha dado a conocer el 11 de febrero. Qué interesante, Jesús. El 11, o sea, ¿por qué lo ha dado a conocer el 11 de febrero? Otra explicación posible es, por ejemplo, dentro de la Iglesia, el Día Mundial del Enfermo. Él ha podido también escoger ese día. Puede que detrás de esa disminución general de fuerzas haya también algún problema de salud. Y Lourdes también, ¿no? Sí, ese es otro... Incluso, pero quizá ha escogido el Día del Enfermo. Incluso se habla de que va a ser la verdad que va a ser muy divertido leerla porque vamos a poder leerla, se va a publicar finalmente la cuarta encíclica de él, porque él ha dicho que él se va el día 28 de febrero a las 8 de la tarde, él deja el cargo entonces y comienza la sede vacante a las 8:01, pero se dice que es porque él todavía está terminando de ajustar la encíclica, es otro de los rumores que se cuentan, donde dicen que él posiblemente será un resumen de lo que ha sido su pontificado y una gran crítica a lo que le ha provocado esa renuncia. Que el 28 puede haber más sorpresas por esa documentación. ¿no? Claro, cuando salga la encíclica, no se sabe cuándo se va a publicar. Lo que se sabe es que va a salir cuando ya haya sido elegido el nuevo Papa. El día 28 hay un detalle también, hay un salmo que se lee en todas las iglesias, el Salmo 1, que es un salmo de encrucijada entre la bondad y la maldad. Podríamos decir, quizá se ha encontrado en una situación de encrucijada, por ejemplo, en lo que a las finanzas se refiere, y en la encrucijada de ser su santidad o su bondad o ser su necedad en el sentido bíblico. Eso conecta con el 11, pero es que Qué interesante, lo de encrucijada, ¿eh? Santi intenta hablar hace Sí, no, mucho. es que a raíz de lo que va a suceder el día 28, también ha llamado mucho la atención eso, qué es lo que va a pasar con el Papa. Y la verdad es que a la gente le llama la atención que vaya a estar en un monasterio de clausura dentro del Vaticano y nunca más se le va a volver a ver. Pero eso ha sido por una cuestión de prisionerismo. ¿Por qué? ¿Se sabe? Pero sí, ha sido por una cuestión. Él se quería ir con su hermano, con Georg Ratzinger, se quería ir a Baviera. Además siempre Era lo ha su dicho. sueño, lo había es dicho más, él acuérdate que él antes del año 2005, antes de entrar en el cónclave, él ordena a toda su gente que prepare sus maletas y prepare todo el equipaje, porque una vez que él salga del cónclave se van a ir a Alemania. Él se va a retirar a Alemania y no puede porque es elegido sumo pontífice. Pero parece ser que eso, lo que han explicado desde la Gendarmería Vaticana, es que claro, estamos hablando
de un señor que ha sido papa, que ha sido sumo pontífice, que todavía mantiene el título de santidad, porque él ha sido elegido papa. Y claro, el problema es... Claro, pongámonos en un terreno ya absolutamente terrenal, toda la redundancia, que es que, pues que claro, que el Papa Ratzinger ha sido papa durante 8 años, está en el anuario pontificio. Claro, ¿tú te imaginas los problemas de seguridad de mantener a ese señor en un monasterio en Alemania, perdido en Baviera? Caray, es un problema para Alemania y es un problema para el Vaticano. Por eso al final lo han convencido para que permanezca dentro de los muros vaticanos. ¿O lo han encarcelado? Que ni se contemplaba, ¿no? En el precedente de Celestino V, justamente... Fascinante, papa. Ahí los historiadores tienen que aclarar el asunto, porque por un lado se habla de que dimitió a los 5 meses presionado por el consistorio de cardenales. Pero luego, cuando se retiró, el papa sucesor, Benedicto VIII, lo encerró en una fortaleza de por vida. ¿Y sabes cómo murió? Hay historiadores que ¿Sabes cómo dicen que murió con un clavo atravesándole el cráneo? Eso está demostrado. Es un dato reciente. Claro. En el año 98 se ha hecho un escáner, al parecer se ha hecho un escáner en el Vaticano de este papa, del cadáver de este papa. Y en el cráneo se ha detectado un clavo, de donde se sospecha que murió asesinado. Que requeriría un programa por sí mismo porque está ligado al misterio de René Cuentan que Ratzinger fue a ver su tumba, la de Celestino V, y hay quien ya hace también sus cábalas. Este papa es recluido, como puede ocurrir con Ratzinger, y aparece con un clavo en la cabeza. No hay duda. Esas son evidencias, digamos, de antropología forense muy recientes. El escáner que se ha hecho, sí. En el año 98, o sea, hace poco. En 1998. Sí, son elementos... seguro que pasa algo. Yo digo, como persona de la calle, yo leo, escucho a los expertos, digo, aquí pasa algo y no sé si acabaremos sabiendo lo que pasa o lo sabremos dentro de mucho tiempo. Mucha gente no se entera, pero otra gente está alteradísima. Como que el día 11 ha sido un día de máximas alteraciones que, si me permite, Iker, digo 2 cosas solamente. Resulta que ese día, además de haber caído ese trueno, han ocurrido otra serie de fenómenos. Por ejemplo, una lluvia de arañas. Tengamos en cuenta que la araña se identifica con una parte de la Iglesia, por parte de mucha gente, Vicente Blasco Ibáñez, entre otras cosas. Pero además comienzan las pruebas nucleares de Corea, que es uno de los 2 grandes focos de peligro mundial que hay en este momento. Precisamente, es un día negro. Yo creo que hay que hablar de Corea, Santi, pronto. Vamos a ver si hacemos un programa, vamos a hablar de Corea del Norte por dentro, pero ojo, Enrique, si faltaban pocos elementos, agradezco mucho todo lo que estáis aportando en un día tan importante. Estamos con la vibración de lo que está ocurriendo. Seguramente irán saliendo más datos y me gustaría mucho contar con vosotros según vayamos teniendo información. Lo hacemos un poco ahora a bocajarro. Si faltaba algo, Enrique me decía, por favor, déjame un minuto. Tercer secreto de Fátima. ¿Qué tiene que ver con toda esta historia? Todo. Vamos a ver. El tercer secreto de Fátima, que la Iglesia oculta, que el Vaticano oculta, no se sabe por qué, hace referencia, según algunos, una minoría, a acontecimientos apocalípticos, pero según la mayoría, a una apostasía brutal dentro de la Iglesia y a que el demonio, de alguna manera, se había adueñado del Vaticano. Es la única razón por la que podrían haberlo ocultado. No hay otra. ¿Y por qué se hila con este acontecimiento y muchas cosas? Hombre, muy simple. Vamos a ver, quien es en ese momento el sumo responsable de que se revele el secreto es Papa. Y quien revela el secreto y el único que habla con Sor Lucía, y Sor Lucía está condenada al silencio, se llama Tarcisio Bertone. Y escribe un libro sobre el secreto de Fátima. Y todos los dedos de quienes han estudiado ese tema a fondo señalan a Bertone como un que ha tergiversado el mensaje. Oye, Jesús, una cosa muy importante, y casi para finalizar, estamos atentos a todo lo que vaya ocurriendo. ¿Tú te imaginabas asistir a la renuncia de un papa? A la renuncia, no, ciertamente no. Para mí ha sido una sorpresa total. Y con esa respuesta yo creo que... No lo esperaba. Hay 2 visiones, ¿eh? Una visión en la normalita, es a lo normal, y otra, que es la mía, es realmente un rayo ha caído sobre el Vaticano, y eso es un símbolo, un rayo, eso para mí, y es un símbolo de que estamos viviendo y comenzamos unos momentos de cambios, de transformaciones brutales. Sería bueno que a comienzos del tercer milenio esta fuera una ocasión de plantear la figura de un papa, una figura que debería ser
más evangélica y también más ecuménica. Jesús es un optimista increíble. Si esto fuera así, si esto realmente fuera así, entonces tendríamos un Papa, Pedro II, que le pasaría lo mismo que a Cristo. Es decir, que terminaría. Nadie se va a atrever, crucificado. nadie se va a atrever a ponerse el nombre de Pedro II. Yo me apunto a esa tesis globalmente, porque lo lógico es que se acabe el Vaticano y se acabe la figura del papado, que no fue instituida por Jesús. Nunca instituyó una iglesia. Jesús estuvo en contra del sacerdocio profesional. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sería una forma de cerrar bien el segundo milenio. Sí. Bueno, pues con toda esta información, desde luego hay una cosa clara. Si ya habíamos dejado atrás las profecías del 2012 y los mayas, parece que ya estaban casi olvidadas. Los mayas hablaban de tiempo de vértigo, y desde diciembre hasta este momento, que no ha pasado tanto tiempo, yo no sé si creer en profecías o no, no suelo creer en ellas porque son muy agoreras, pero más vértigo en España y en todo el mundo. Esto no lo esperaba nadie. Ahora llega San Malaquías. En fin, las profecías como que son señales que nunca nos abandonan. Gracias a los cuatro, ha sido un placer, de verdad. Gracias, Eric. Mucho éxito. Igual Jesús con vuestros libros. También tiene un maravilloso libro Santi sobre este otro lado del Vaticano, que yo creo que ya se convierten en libros de referencia, de verdad. Si ustedes quieren saber lo que se oculta, aunque mi impresión es que tardaremos mucho tiempo en saber qué está pasando ahora mismo. Pero si ocurren nuevas cosas, convocaremos nuestra mesa de secretos vaticanos. Gracias, amigos, como siempre. Muchísimas gracias. Ahora sí que hablamos de otra ficción que puede ser muy real. Una película que ha arrasado y que da bastante miedo. Vamos a hablar con un auténtico genio. Vean esto. Encontraron a Victoria y a Lily en condiciones deplorables. Sus padres desaparecieron. Estuvieron solas en el bosque al menos 5 años. Hola, Victoria. Cómo han sobrevivido es inexplicable. No quiero que te haga daño. ¿Es que no sabéis qué hora es? No abres el armario. ¿Qué hay en el armario? Está aquí, en esta casa. ¿Quién es mamá, Victoria? ¡Mamá, para! ¡Lo prometiste! Acaban de ver estas imágenes, la película Mamá, #1 en Estados Unidos, pero lo más importante, es una película que de verdad nos catapulta hacia otros mundos. La hemos podido ver y nos hemos sentido sobrecogidos, también muy emocionados, pero el secreto ya deben desvelarlo ustedes. En la producción, en la confección de esta historia apasionante, ¿quién está? Bueno, pues está un maestro que para nosotros es un orgullo tenerlo en la nave del misterio, aunque sea muchos miles de kilómetros. Enlazamos con él de inmediato y creo que vamos a aprender cosas, como siempre. Hablar de Guillermo del Toro es hablar del hombre que tiene la bandera de la fantasía, de la magia, de los otros mundos que están en este. Guillermo del Toro, amigo, buenas noches. Hola, Iker, qué placer, ¿eh? Igualmente, de verdad, no sabes el honor que es para nosotros, no sabes la cantidad, bueno, sí lo sabes, de seguidores que tienes que comparten cuarto milenio con tus películas, porque tus películas, sean dirigidas, sean producidas, son todavía, de verdad, una ventana a tantas cosas necesarias hoy en día, amigo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, comparto la filosofía que tienes tanto en tus programas como en la vida y creo que es muy importante esta vocación como forteana de seguir invocando lo desconocido como una ventana al lado espiritual que es el ser humano, ¿no? Guillermo, hablando brevemente, porque quiero conocer más cosas de ti que van a sorprender, creo, a nuestro público, hablando directamente, por ejemplo, de Mamá, de esta película maravillosa, hemos podido conocer, aparte del equipo, un guión estremecedor, da mucho miedo, yo tengo que avisar, da mucho miedo, y en el fondo es volver de nuevo, es una vuelta de tuerca sobre esa, me ha parecido apasionante, conexión, puente entre dos mundos. ¿Tú crees, Guillermo, que ese puente a veces se pavimenta y bien de un lado o de otro, esa comunicación existe? Sí,
Sí, existe. Yo lo he vivido 2 veces. Yo he tenido 3 o 4 experiencias como buen mexicano con lo sobrenatural o con lo desconocido. En el caso de los fantasmas, yo he oído, nunca he visto, he oído fantasmas 2 veces en mi vida. Una que dio lugar al espinazo del diablo, en cierta forma, porque era el fantasma de un tío mío que suspiraba muy profundamente en la habitación donde él había muerto, donde él había vivido más bien. Y la segunda vez en Nueva Zelanda, haciendo scouting de localizaciones para El Hobbit. Yo siempre que voy por el mundo llevo una lista de los hoteles encantados y me quedo en el hotel encantado y rento la habitación encantada. Nunca me había pasado nada. He estado en el Langham en Londres, he estado en hoteles encantados en Colorado, en fin, nunca me había pasado nada. Y en esta ocasión estoy haciendo scouting para El Hobbit con 8 gentes más, fuera de temporada, el hotel vacío como novela de Stephen King. Nos lo abren porque hacer scouting para El Hobbit en Nueva Zelanda es como hacer scouting para la presidencia de la República. Nos abrieron el hotel solo a los 8 que íbamos. Pedí la habitación encantada, me senté en la habitación encantada y como un mal relato de misterio, a las 12 de la noche, por ahí empecé a oír los gritos horribles de una mujer que la estaban matando. Seguí los ruidos, llegué a un ducto de ventilación que daba a un sótano. Me acojoné bastante, pero me puse a ver una serie de tele en el ordenador y como a la media hora empiezo a oír los berridos desgarradores de dolor de un hombre que estaba sintiendo un dolor de un arrepentimiento profundo, espiritual, y ya no pude más, no dormí toda la noche, me puse audífonos, me puse a ver una cosa en el ordenador y la habitación daba un balcón, un enorme balcón, que lo único que yo tenía mi espalda hacia el balcón, porque decía, si volteo, va a estar algo de pie ahí frente a la ventana mirándome. Y el miedo de un fantasma no es ver, el miedo de un fantasma es que te mire. Entonces, eso es lo que a mí me aterraba. He visto una sola vez un plato volador. Guillermo, tú lo dices, plato volador, no luz. Creo que un objeto, por lo que sé, absolutamente arquetípico. Totalmente, fue como sacado de una película de ciencia ficción mala, porque el plato se movía así, no era lineal, era una progresión así, rápido. Entonces éramos los únicos en la carretera, mi amigo y yo, le sonábamos el claxon, la bocina, y prendíamos las luces y las apagábamos, y de repente aquel platillo volador hace y se acerca 15, 20 kilómetros en un segundo y vemos la forma, las lucecillas, patéticamente diseñado como un plato. Y te soy sincero, ahí acabó mi vocación de investigador. Nos subimos al auto a correr. Conozco ese miedo, Guillermo, porque tantos años siguiendo los ovnis y una vez que creo que lo estuve cerca, sentí un miedo tremendo y confieso que tuve que salir corriendo en mitad de un campo en contradirección, ¿no? Eso un viejo maestro que tú bien conoces como Jiménez del Oso decía una frase muy bonita, ¿no? Decía, hace 20 años, si me dicen que ahí hay un ovni, me iría corriendo hacia él. Ahora me iría corriendo, pero para el otro lado, ¿no? Dice que había aprendido de la experiencia. Oye, Guillermo, ¿y cómo empieza todo esto en tu vida? Porque los espectadores de Cuarto Milenio tendrán absoluta curiosidad por esto, ¿no? Hablamos del rey de la fantasía, hay que decirlo, ahora mismo a nivel mundial seguramente, Guillermo del Toro. Pero seguro también que, como nos ha ocurrido a todos, esté ese chispazo en algún momento de tu vida que te abre la posibilidad de ver de otra forma. ¿Cuándo? Bueno, cuando era yo muy niño, empecé a interesarme no solo por la ficción. Yo compré mi primer libro de cuentos de horror a los 7 años. Fue comprado por mí. Ya entonces era un aficionado de las películas, la tele, de los cuentos de miedo y todo esto. Pero compré, lo que empecé a leer fue una revista, Duda. Duda, la mítica revista Duda, con aquellos cómics. Sí, grandes cómics con muy buenos. Un artista que se llamaba Chávez Peón, genial, que me influye profundamente, pero también la revista tenía el tono editorial, el subtítulo de la Duda, lo increíble es la verdad. Y me encantaba porque provocaba más imaginación en mí incluso que la literatura. Claro. Entonces, a partir de ahí empecé a coleccionar yo todo aquello. Tengo casi completo el tiraje de Duda.
en la casa, todavía lo consulto, y lo que era maravilloso eran los encabezados, ¿no? Voló el Papa Silvestre en un ovni en el cielo, o sea, eran maravilloso. Maravilloso. Entonces decían, fueron los olmecas descendientes de los extraterrestres. O sea, entonces esas preguntas eran maravillosas y es una revista que me forma muchísimo. Desde luego en horror, fantasía, he leído todo lo que se ha podido leer. Cuando enseño mi casa, mis bibliotecas, me pregunta la gente, ¿ya has leído todo? Le digo, no de todo, pero policíaco, horror y factual de sobrenatural, todo, ¿no? Entonces, es una... Guillermo, por eso entendemos que los niños suelen ser elementos muy importantes en las películas que bien diriges o bien produces. Los niños como última antena hacia el misterio. Tú tienes 2 niñas, yo tengo una niña también, y sabemos que ellos ven lo que nosotros ya prácticamente hemos olvidado. Los niños, ¿deberíamos aprender de ellos para conectar con esos otros mundos que son los importantes? Absolutamente. Te cuento una anécdota pequeña de cuando la niña que actuaba en Cronos la conocí, me pareció que era una niña muy espectacular, muy especial, y me dijo la madre, esta niña lo que tiene, porque la madre era yogi y practicaba budismo, y me dice, a la niña la he criado desde pequeñita para que tenga dactiloscopía. Y le digo, ¿de verdad? Me dice, sí, la niña puede ver a través de las paredes con su mano. Entonces yo, como lo que soy es un escéptico esperanzado. Es decir, he tenido experiencias, pero aún así, cuando las tienes, sigues pensando, no puede ser real. Y lo investigas un poco más y luego te acojonas, ¿no? Entonces, la niña esta, lo que hice fue agarrar una revista en Guadalajara, que solo yo tengo en México, probablemente el número 30 y tantos de una revista pulp de los 40 que se llama Weird Tales, lo meto en mi portafolio, lo cierro con combinación, lo llevo a la Ciudad de México, veo a la niña y a su mamá, le digo, bueno, váyanse a la habitación de un lado. Me voy a la habitación siguiente, abro el portafolio, saco la revista, lo pego a la pared, le toco en la pared, la niña pone su mano, guardo la revista, cierro el portafolio, voy a la otra habitación y la niña me describe la portada perfectamente. Entonces, esto era, y decía colores, todo. Y luego la encontré 10 o 12 años después en México presentando El Espinazo del Diablo. Y le digo, ¿sigues teniendo ese poder? Y dice, no, lo perdí, porque no practiqué. O sea, los niños están conectados con la verdad, ¿no?, de la vida. Y conforme nos vamos haciendo adultos, por desgracia, quizá la sociedad nos va hermetizando y apartando de lo que es imposible. Para ellos no hay nada imposible. Yo, fíjate, creo que una de las películas que más me han marcado en la vida, hay unas cuantas, o sea, a mí El Espinazo del Diablo me dio tal impacto, tal coz en el alma, porque yo veía ahí algo muy parecido a lo que yo consideraba que de verdad era un fantasma. Ahí hay un, tú lo sabes, y yo lo he comentado en la radio y le he puesto 1000 veces, porque me parece glorioso, lo hemos puesto aquí en Cuarto Milenio, esa especie de... La he visto. ¿La has visto? De qué es un fantasma, ¿no? Claro. Bueno, ¿de dónde surge eso? Bueno, surge parte a mí me gusta muchísimo el cruce entre lo posible y lo imposible. Entonces, eso a mí me parece fundamental, lo cotidiano del horror, lo cotidiano de lo sobrenatural, me parece fundamental porque soy mexicano. Finalmente, cuando me dice a mí la gente, ¿pero qué hay de mexicano en tus películas? Les digo, yo. Entonces, ¿por qué? Porque convivimos con lo sobrenatural día a día. Y en El Espinazo me interesaba mucho reformular toda la tradición anglosajona del cuento gótico. Me interesaba muchísimo apropiárnosla desde un lenguaje diferente. Y ahora en Mamá, si te fijas, hay una escena que escribí yo en donde la mujer dice, un fantasma, si tú dejas un cuerpo a la intemperie, totalmente, la naturaleza lo desfiguran hasta el punto que es irreconocible como figura humana. Dice, cuando le pasa eso al alma, eso es un fantasma. Porque el fantasma, creo que lo que es aterrador es cuando entras con un fantasma que es un loop, que es un bucle, que simplemente se repite y se repite, pero de repente entra el momento en el que ese fantasma que está lleno de dolor, en un momento voltea y te mira, que es lo que decíamos al principio, que es acojonante. Entonces, Mamá tiene un poco la combinación de la sensibilidad enorme de Andy Muschietti y Bárbara y un poco de la mía. Andy quedó muy impresionado por un documental muy famoso de un leopardo que adopta al bebé mandril
que dio a luz cuando se lo estaba comiendo, y el imprinting del mandril es que el leopardo es su mamá. Entonces dijo, ¿qué sucedería con un niño y un fantasma? ¿Qué hay debajo de la cama? Victoria. Oye, Guillermo, la sorpresa tremenda, ¿no? Y la satisfacción para todo este equipo de que un maestro como tú nos siga y vea los programas. Y yo te pregunto, ¿te ha dado miedo alguno de los casos que hemos contado en Cuarto Milenio? Fíjate que sí, a mí me dio mucho miedo uno de los casos en el que hablaban de una figura ensotanada, el ensotanado que aparecía en un pueblito. Sí, señor. Y que no tenía ni sentido, ni había un antecedente que lo precediera. Me ha dado mucho miedo los reportajes de Belchite, por ejemplo. En fin, hay muchos, a mí muchos. Y realmente te digo esto como un piropo fundamental. Para mí, Cuarto Milenio es a los 48 años el único momento en mi vida en el que se reproduce la misma emoción que tenía a los 8 leyendo Duda. Bueno. Es decir, es realmente momentos en que estoy pendiente. La última vacación que tomé con mi mujer la tomé nos fuimos a Fiji, Bora Bora, y estaba en Bora Bora escapándome día a día, imagínate esto, y lo sabe mi mujer, a ver en el iTunes los podcasts de Cuarto Milenio. ¿Pero qué haces? Nada, ya. Estoy a punto de salir para ir a la playa y Bueno, Guillermo, nos emociona lo que dices, ¿eh? Nos emociona lo que dices, de verdad. Me gusta mucho la combinación que tiene, que es, creo que nuestro deber fundamental como artistas y narradores es uno, y es provocar la curiosidad, porque la curiosidad es el motor principal del arte. Creo que nos debemos, como humanos, la deuda que tenemos con el mundo es tener curiosidad. Guillermo, hoy hemos hablado y te agradezco muchísimo estos minutos, que para nosotros son mucho más que una entrevista. Yo creo que tus palabras, no solo a mí evidentemente, sino a todo este equipo que está detrás de la cámara, a mis compañeros de realización, de grafismo, los que hacen las recreaciones, yo creo que es un estímulo tremendo el que nos das, de verdad, por el que un maestro y un genio de tu talla hable de esa forma, con esa emoción de nuestro programa. Yo creo que es algo impagable, y yo creo que los espectadores ahora mismo sabrán que único y que es recíproco además. Guillermo, por último, continuarás, imagino, porque además eso ya no es oficio. La gente que nos conoce un poco, ya no es oficio, es una pasión, es una forma de vivir. Imagino que seguirás apostando por la fantasía, por esa conexión entre mundos, por esa realidad amplificada, por esa verdad que se oculta en el misterio, que los futuros proyectos también irán por ahí, ¿no? Me imagino. Sí, totalmente. La siguiente película que hago después de Pacific Rim, que empiezo a rodarla en 2014, es una película de fantasmas. Se llama Crimson Peak, el pico escarlata, y es una película en el siglo, ambientada a finales del 19, dura y pura de fantasmas, pero con giros interesantes. Y luego seguiré por ahí. Mira, es imposible para mí pensar en un rodaje normal, para mí como director. No me interesa. Es decir, lo que tenemos nosotros es un fetichismo existencial. Ya lo único que nos pone en la vida es el misterio. Entonces no vas a ir a hacer otra cosa. Por la misma razón que no comes gambas si no te encantan las gambas, o no comes un gran arroz si no te encanta el arroz. La vida es un festín, y el menú que a mí me interesa es este. En fin, un abanderado de esta realidad velada. Qué maravilla. Yo creo también, Guillermo, que lo que sea, dicen algunos nave nodriza, cosmos, no lo sé, ayuda. Y a ti, sin duda, estoy seguro, te ha ayudado para conseguir ese sueño de niño y que millones de personas en el mundo amplifiquen un poco sus miras. Qué gran misión, amigo. Gracias y que continúe. Igualmente, y tienen todo mi amor y toda mi admiración. Gracias, Guillermo. Hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, ha sido una entrevista maravillosa con Guillermo del Toro, entrevista que nunca vamos a poder olvidar, de uno de los grandes creadores, sin duda, de todos estos últimos años. Que continúe su labor, y nosotros lo que hacemos es continuar reflexionando un poco sobre lo que nos ha contado, qué maravilla, con noticias, actualidad. Guillermo del Toro, la película que produce, Mamá, es actualidad. También otras cosas aquí, en nuestro programa.
Comenzamos nuestro informativo en Egipto, donde el equipo del investigador del CSIC, José Manuel Galán, ha encontrado un sarcófago de la enigmática 17ª dinastía. El hallazgo se ha producido en la necrópolis de Dra Abu el Naga, en Luxor, y se trata de un niño de unos 5 años que vivió alrededor del año 1550 a.C. El sarcófago mide 90 centímetros de largo y carece de decoración pintada o escrita, y estaba acompañado de 8 figuras de madera y restos de lino con el nombre Ahmose, un príncipe heredero que vivió en la transición de la dinastía 17 a la 18. Por razones que se desconocen, Ahmose fue venerado como un santo de la necrópolis. Recibió culto durante 500 años. Y en México han detenido a varios miembros de una secta a la que se acusa de esclavismo sexual y bioprogramación. Los Defensores de Cristo, así se hacía llamar este grupo que lideraba un español, Ignacio González de Arriba. El líder, que decía ser una reencarnación de Cristo y tener poderes e incluso hacer milagros como resucitar a los muertos, abusaba de las adeptas y las sometía a todo tipo de trabajos hasta que pagaran una cuota. Varias personas que pertenecieron al culto han asegurado que veían durante horas vídeos del líder. Si se portaban mal, eran castigadas a comer órganos de animales vivos, tripas, corazones e hígados, y forzadas a participar en orgías donde incluso había menores. En nuestro país estamos de enhorabuena porque un vídeo científico producido por Barcelona Supercomputing Center ha sido elegido como el mejor del año. La Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos y la revista Science han elegido esta producción que muestra cómo funciona el corazón humano. La investigación está destinada a mejorar la comprensión del corazón humano, un órgano que aún sorprende a médicos y científicos por su complejidad. Los miembros del jurado han asegurado que después de ver el vídeo cambia la manera en que se muestra un corazón. Y acabamos resolviendo un misterio de hace 500 años, ya que investigadores británicos confirman que han hallado el cuerpo del rey Ricardo III. Los especialistas hallaron un esqueleto con la calavera partida y la columna vertebral torcida durante las excavaciones en un monasterio medieval. Ricardo III murió luchando contra el que luego fue su sucesor, Enrique Tudor, en la batalla de Wadsworth Field en 1485. El esqueleto mostraba signos de lesiones coherentes con heridas recibidas en batalla. Un utensilio con filo parecía haber partido parte de la zona posterior del cráneo y una flecha de metal estaba entre las vértebras. Y ahora nos vamos a nuestro mundo insólito. Una pareja de Tucson decide ir un fin de semana al desierto a realizar fotografías de los animales que hay allí, de los cactus, y paseando se encuentran con esto. Fíjense, miles de pequeñas esferas de color como violáceo que cuando las aplastan parecen acuosas. No saben qué es, se hicieron fotografías, se las mandaron a varios amigos, zoólogos, biólogos, y no sabía ninguno qué son. Alrededor no hay absolutamente nada. En medio de la nada, en medio del desierto, de repente miles de pequeñas esferas que no se sabe de dónde vienen. ¿Saben ustedes resolver el enigma? Y en el noroeste de Inglaterra, un hombre iba por la playa paseando con su perro y el perro de repente se puso a oler una especie de piedra muy rara, medio amarillenta y grisácea. Además, el hombre, cuando se interesó por ver qué olía su can, pues vio que despedía un olor bastante horrendo. Pero se quedó intrigado con esa extraña piedra que nunca había visto y volvió a por ella. ¿Cuál fue su sorpresa cuando le dijeron que se trataba de vómito de ballena? ¿Y cuál es la sorpresa cuando leemos nosotros que ese vómito de ballena está muy perseguido por los mayores perfumistas? Porque dicen que da un olor muy peculiar a los perfumes más caros. Y tal y como está el trabajo, muy atentos a esta noticia. ¿Le interesaría irse a una isla escocesa y vivir allí solo durante unos meses? Bueno, pues hay una empresa que se dedica al turismo y que le da 1.200 euros si se va a vivir a esa isla y atiende a los turistas que puedan ir. Además, aseguran que se aparece el ermitaño que desde hace siglos está en solitario vagando por esa isla misteriosa. Y para misterios, los que vamos a tener en unos segundos aquí, visitantes extraordinarios en el plató de Cuarto Milenio.
Material emocionante que ha poblado también las fantasías de muchísimos niños cuando éramos niños, como nosotros, ¿no? Y que ha hecho que muchos profesores de universidad, de historia, de arqueología, estén ahora mismo dando clases sobre estas materias porque leyeron en su momento la conexión de estas piezas con quizá el cosmos. Claro, vamos a empezar porque vamos muy rápido también. Queremos que casi anoten todos los datos con una historia absolutamente maravillosa. Una historia que se concentra en lo que parece un muñeco extraño de aspecto futurista. Es una muñeca realmente. Sí, es una muñeca realizada por los indios Hopi, que viven en Arizona, en Estados Unidos. Es una comunidad pequeña que, según cuentan sus leyendas, sus tradiciones, hace muchas décadas, muchos años, fueron visitados por unos seres que decían venir del cielo. Además aseguraban que viajaban en una especie de escudos o también pájaros tronadores, así los llamaban. Y fíjate, esos muñecos se empezaron a realizar porque las madres, para que los niños pequeños se fueran acostumbrando a esos seres que venían a visitarles, pues no tuvieran miedo al tenerlos ya como muñeco, como algo cotidiano dentro de sus vidas, ya cuando los veían, porque algunos tenían pues características extrañas, aunque eran humanos, no los consideraban dioses, aunque eran humanos, sí que es cierto que se vestían con una serie pues de máscaras y de trajes que no eran los comunes. Aseguran que les dieron unas pautas para conocer, por ejemplo, el firmamento, que también eran capaces de cavar túneles donde aún se siguen reuniendo los clanes para ver lo que pasa en la comunidad y para debatir. Todo eso dice que se lo enseñaron los cachinas, los que vinieron del cielo. Y además enseñaron la agricultura. Es más, podríamos decir que en cierta forma fueron abducidos, porque muchos de los elegidos de los indios Hopi fueron trasladados a otras tierras para que también las conquistaran en esos pájaros voladores, en esos escudos que ellos aseguraban que volaban por encima de los poblados y así podían trasladarlo en poco tiempo, y decían además que esas naves aterrizaban en cualquier sitio. Como en tantos puntos del planeta, una visita, algo extraordinario y quizá la promesa de un regreso futuro, una promesa que se aguarda, se espera. Y esas niñas con sus muñecas cachina para ir perdiendo el miedo, Javier, es increíble, y es increíble la cantidad de misterios que tienen estas reservas, ¿no? Bueno, los cachinas dijeron que regresarían, que se iban, pero que cuando vieran que iba a estar mal, que la sociedad suya iba a entrar en otro caos como el que habían vivido y por eso habían venido a salvarlos, que volverían, que regresarían con sus naves voladoras para volver a ayudarlos. Importante lo que ha dicho Carmen de vincular algo que tiene un aspecto extraño, bizarro, que parece de otro mundo, con las leyendas. Realmente son las tradiciones que están detrás de estas piezas las que las convierten en verdaderamente interesantes. Es el caso, por ejemplo, de la losa de Palenque. Quizás sea la pieza troncal de esta teoría de los astronautas en el mundo antiguo. Surge la idea en 1968 cuando Eric von Däniken publica el clásico de los clásicos de este tema, que es este libro, Recuerdos del futuro. En esta obra plantea que esa losa que se descubre en 1952 en el Templo de las Naciones en Palenque, en realidad está representando algún tipo de artefacto técnico. Se fija en algo muy llamativo, y es que el personaje que está representado sobre esta losa sepulcral de 4 metros casi de largo, está como acurrucado, como si estuviera en posición fetal, y recuerda poderosamente a lo que, estamos hablando del año 68, lo que está viendo millones de personas por la televisión en ese momento, que son las misiones Apolo. En las misiones Apolo los astronautas se encogen rodeados de instrumental técnico de la misma manera que ese hombre de Palenque. Y además, si prestamos atención al individuo en cuestión, tiene las manos puestas en una posición como si estuviera girando ruedecillas o moviendo palancas. Tiene incluso una especie de tubos flexibles que le salen de la cabeza, algo que le tapa la nariz como si le estuviera dando oxígeno, un cinturón que parece una hebilla de seguridad, e incluso por debajo de esa representación aparecen llamas, lo que podría ser un recuerdo quizá de las toberas de los cohetes, ¿no? Claro, inmediatamente se dispara la chispa sobre qué es esta losa, qué representa. Cuando se levanta la losa de 5 toneladas, aparece un cuerpo debajo. Un cuerpo que no es alienígena, que es humano, pero humano extraño. Es un hombre
de unos 75 metros de altura, que fue contemporáneo de Jesucristo, tiene 2000 años de antigüedad, cubierto por una máscara igual que las momias en el Antiguo Egipto, las momias de los faraones, un hombre blanco que no es del lugar y que algunos identifican con Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es, de nuevo, como en el caso de los dioses cachinas, un dios instructor, alguien que viene de lejos. En muchas tradiciones se dice que alguien que viene del aire, como el pájaro Quetzal, por eso se le da ese nombre de Quetzalcóatl, viene de los cielos y les instruye en cómo cultivar sus campos, en cómo domesticar animales y en cómo, en definitiva, construir su civilización. Evidentemente, a nivel oficial, se ha intentado explicar de muchas maneras, como una leyenda, una representación iconográfica, y esa pelea entre la explicación ortodoxa, seguramente muy próxima a la verdad, y esta otra más fantástica, o quizá más real, más ancestral, siempre ha estado. Ese mundo ha corrido en paralelo y lo vamos a ver en todas las figuras. Ustedes, si son seguidores de Cuarto Milenio, recordarán que estuvimos en Tassili grabando. Hay unas imágenes impresionantes de estos astronautas remotísimos, quizá las más antiguas, mostrando los cabezas redondas. Ahí los tienen. ¿Para qué se pintó esto? Era un recuerdo de algo que ocurrió allí, cuando el Sáhara era un vergel, pero nosotros hemos querido ir más allá, porque hay astronautas en 3 dimensiones, como están viendo. Todos tienen volumen, todos son piezas muy especiales de un museo imposible o de un museo prohibido. Por ejemplo, el extraño danzante de aspecto metálico encontrado en Kiev. Vamos al otro lado del planeta, vamos a la arqueología soviética, que está llena de personas excesivamente fantasiosos para los días que corren. Profesores como Zaitsev o Kazantsev hablaban, sin lugar a duda, de encuentros con alienígenas en nuestro pasado. Algunos grandes arqueólogos y hombres de ciencia, después de encontrarse con figuras como esa especie de robot de 6.000 años de antigüedad, 4.000 antes de Cristo, creyeron que en las planicies, en las estepas infinitas de la antigua Unión Soviética, había habido en ese tiempo el mismo encuentro. Y que a partir de ahí, y es alucinante, la enseñanza de saltos importantes para la humanidad, saltos como la domesticación de animales o la plantación de semillas, el mundo de la agricultura, no habían surgido porque sí, es la teoría, sino que alguien de fuera nos trajo este conocimiento tutelando nuestra humanidad. Vean el objeto, vean el robot de Kiev. Una expedición ucraniana se encuentra con este tipo de figuras y pasa a formar parte de los objetos prohibidos de la arqueología soviética. Es tan solo uno más. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decirnos? Que todos los continentes están hilados por estos extraños y bizarros personajes que no encajan casi en ningún lado. Aunque intentan encajarlos, algunos se han convertido en tradición, algunos se han convertido en rito que sigue ocurriendo. Vean este hombre de paja, este extraño astronauta muy ancestral, muy tosco, Bob Gororoty. Vip Gororoty, se llama así este personaje, que pues son los indios cayapos los que hacen los rituales en torno a él. Estos indios viven en la Amazonía brasileña, en el Mato Grosso, y ellos cuentan la historia de por qué este personaje es importante para su cultura, para su sociedad. Aseguran que hace muchas generaciones una montaña que tienen cercana, un buen día se iluminó. Ellos estaban muy asustados y fueron enseguida a sus cabañas a proteger a las mujeres y a los niños, cuando de repente vieron que al poblado llegaba un ser con este aspecto, una especie de cabeza redonda, un traje. Asustados, cogieron sus flechas y empezaron a disparar, y aseguraban que las flechas rebotaban en ese traje. No contentos con ello, como no podían hacer nada, intentaron abalanzarse sobre él y tampoco pudieron hacer nada. Es más, parecía que el extraño personaje se estaba en cierta forma riendo de ellos. Hasta tal punto quiso demostrar que era muy superior a estos indios, que cogió una especie de pistola con un láser, ellos aseguran que era como un láser que salía, y apuntó a un árbol y a una roca, y enseguida estos quedaron destruidos. Los indios enseguida se dieron cuenta de que no iba a hacerlos daño, porque perfectamente podía haber disparado contra ellos. Poco a poco fue siendo aceptado en la sociedad, estuvo conviviendo con ellos más de 5 años, incluso la tradición asegura que tuvo una mujer de la tribu, que tuvo hijos con ella, que esas generaciones todavía viven en la actualidad. Y este personaje enseñó muchas cosas a esos indios. La agricultura, de nuevo, ellos no sabían cómo cultivar, cogían lo que había por la selva, los enseñó
a cultivar frutas y que tuvieran para los diversos ciclos temporales, y también enseñó una forma de organización dentro de la tribu. Las mujeres eran las que, según estos seres, tenían el poder en su planeta y las que organizaban la administración y el gobierno de la sociedad. Y en cierta forma puso a las mujeres de este grupo indígena como cabeza de lo que debía regirse. Ellas eran las que tenían que controlar lo que se hacía, lo que los niños tenían que aprender. Dicen que creó escuelas y que en esas escuelas enseñaba a los niños. Hasta que un buen día, de nuevo, la montaña empezó a iluminarse. Ellos no sabían qué era, pero Vip Kororoti dijo que se tenía que ir. Vip Kororoti, además, si lo traducimos de la lengua indígena, quiere decir vengo del universo. Cuando esa montaña se enciende, Vip Kororoti va hacia ella, le siguen porque no quiere que se vaya una persona tan sabia, y ven que hay una gran nube y él empieza a volar. Después de ahí desaparece. Y todavía, Javier, quedan los ritos de cómo se le recuerda a Vip Kororoti, al hombre que vino de las estrellas, y cómo muchos se visten incluso intentando parecerse a este visitante que, como decimos, sí, si no es vero, ben trovato, ¿no? Es decir, si no sé si es verdad, es maravillosamente contado y merecía serlo, desde luego. Y no es un caso único, porque están, por ejemplo, en las tradiciones mexicanas el asunto de los voladores de Papantla, que todavía hoy se siguen escenificando. Gente que se cuelga de unas cuerdas y colgados de un enorme poste empiezan a dar vueltas y vueltas, emulando a dioses antiguos venidos del cielo. Dioses que se encarnaron de alguna forma, que vinieron en nubes o en luces y que dieron instrucciones que han sido básicas, y por eso se espera el regreso. Fíjate hasta qué punto caló esta idea a partir de los 60, de finales de los 60, que siguiendo la estela de Bob Gororoti o Vip Gororoti de Brasil, llegamos hasta los colosos como los atlantes de Tula, y vemos que esa pistola de rayos que parece sacada de un cuento de ciencia ficción que nos contaba ahora Carmen, está de alguna manera representada en uno de los laterales de esta estatua, de estos colosos. Hay muchos, los atlantes de Tula son columnas de 4 metros, más de 4 metros de envergadura, que probablemente sujetaban un templo antiguo, y que en uno de sus laterales muestra esa especie de guiño tecnológico imposible que es difícil de interpretar. La expresión del Atlante de Tula me parece un logro de Juan y su equipo maravilloso, porque es esa expresión tan extraña que además comparten, véanlo bien por favor, todos los astronautas, entre comillas, de la antigüedad, comparten un algo difícil de definir, pero que está ahí. Quizá la pieza más remota, o una de las más remotas, es la que tenemos en España. Podíamos hacer esta exposición solo con piezas de nuestro país, sobre todo los grabados. En el área de Extremadura, lindando Cáceres con Salamanca, existen unas estelas únicas en el mundo. Nadie sabe por qué están solo ahí. Hay unas 75. La teoría oficial es que son estelas de guerreros. Lo están viendo, ¿verdad? Esa es la extrañísima Lasca, unos 3000 años de antigüedad, de Torrejón el Rubio. Hay varias en esta población extremeña. Y supuestamente es una mujer con diadema, pero estarán viendo ese extraño cincho o cinturón que le da un aspecto curioso, esa expresión, y para muchos esos rayos, como una deidad solar que emite luz. Lo que querían decir es que emitía luz. Hay quien dice que si fuesen simplemente estelas de guerreros, habría muchísimas más, de guerreros anterior a la romanización en diferentes puntos. Sin embargo, hay tan solo, y de este nivel, apenas una docena con estas características. ¿Quiénes son y por qué? Están muchas veces en encrucijadas de caminos. Y se sabe que, por ejemplo, en regiones muy pegadas al misterio como las Urdes, fueron figuras votivas, figuras donde se hacían rituales muy concretos que tenían que ver con las estrellas. Es decir, equinoccios, solsticios, posiblemente calendarios para las cosechas, y siempre con ese recuerdo. No se parecen para nada a otras figuras antropomorfas que representan a los pobladores, a las personas normales y corrientes, a las mujeres y los niños. Hay algunas de estas estelas donde incluso aparece un ser antropomorfo bajando de las alturas con 2 esferas. Es curiosísimo. Indaguen un poco, por ejemplo, en el Museo Arqueológico de Cáceres. Aquí siempre queremos ir un poco más allá, y que ustedes indaguen por su propia cuenta. Se encontrarán un viejo conocido de este programa, a la estatua o la estela del Casar, esa especie de astronauta con casco que ya estuvo aquí con botas. Esta sería una versión todavía más antigua, en la misma zona. ¿Por qué? No sabemos nada de los ritos ni de quiénes son, pero aquí están mostrándonos su mensaje, con esa extraña mirada, aunque parezca muy estoica, de angustia,
o de melancolía, o de recordar un mundo que ya no es el suyo. Continuamos, Javier, porque sin duda alguna, y van a verlo aquí, los grandes libros que fueron bestseller, millones de ejemplares vendidos, nos hablaban de una zona de América en concreto, donde estos astronautas de la antigüedad se multiplicaban por doquier, donde los cascos, los cinturones, las botas aparecían mostrando un mosaico extraño. Y de esa zona, compilando todo el resto de la exposición, nos habla Javier Sierra. ¿Era la respuesta de los dioses? Bueno, todo está conectado, porque la conmoción del descubrimiento de la losa de Palenque en 1952 fue tal que un dentista que estaba exiliado en el estado de Guerrero, un dentista de los Estados Unidos llamado Milton Arno, se dedicó a coleccionar como pudo todo tipo de estatuas, artefactos y piezas de los pueblos antiguos de esa zona del país mexicano. Y una de las piezas más curiosas, a las que le tenía más afecto este dentista, es precisamente la que ilustra esa portada del libro que acabas de mostrar. Lo llaman el astronauta de Xochipala. En realidad muestra, según la arqueología oficial, a un sacerdote olmeca que tiene una característica muy particular. Es esa especie de escafandra tan moderna, tan de astronauta o de buzo, acompañada con otra rareza que encontramos casi siempre en este tipo de figuras, que son los guantes. Sabemos que los guantes no era un utensilio común en los pueblos de la antigüedad, sin embargo aparecen en todas estas imágenes. Pero es que, si salir de México, encontramos también esas otras figuras que son los jugadores de pelota. Que son impresionantes en su aspecto, impresionantes. Sabemos muy poco del juego de pelota. Desde luego, lo que sí que podemos decir ya con certeza, y en esto coinciden todos los antropólogos, es que no se trataba de un deporte. Se trataba de algo mucho más importante, de un rito quizá conectado con lo cósmico. Eso es lo interesante. Había un equipo que se vestía con atributos de criaturas del submundo, del inframundo, y otras que tomaban el aspecto de criaturas del supramundo, de los mundos superiores, y se escenificaba una pelea, una batalla cósmica entre unas fuerzas y otras, donde la pelota, ¿sabes qué nombre recibía? La esfera de los misterios, porque iba pasando de un lado a otro, de la luz a las sombras. Ante una escenificación de algo que quedó impregnado tan fuerte en la memoria popular que se recordaba una y otra vez como algo vital en la crónica de ese pueblo. Se representaban, y esto es lo interesante, detrás de ese aspecto alienígena, lo que hay es una representación cósmica, que no deja de ser curioso. Es decir, el simbolismo remite precisamente a visitantes de fuera. No sabemos si son extraterrestres, no lo podremos decir nunca, Iker, pero desde luego el simbolismo profundo está conectado con esos visitantes del exterior, como también conectados con esos visitantes y con esos hibridadores y creadores de cultura de los que hablábamos hace un minuto, están estas últimas imágenes que son estatuas de la cultura valdivia. Una de las más antiguas de América. Exactamente, de Ecuador. Una de ellas se encuentra en el Museo de las Culturas Aborígenes de Cuenca, que es un museo impresionante lleno de figuras de este tipo, que es esta imagen del humanoide de pie, con esa cara tan rara, ahora mismo, Javier, tan insectoide, ¿no? De alguna manera. Permíteme, si hacemos una comparativa entre ese ser de Ecuador, y lo vamos a hacer, con los cabezas redondas del Tassili, flotando sobre ese mundo, nos encontramos casi ante los mismos seres al detalle. Por supuesto, es un rapidísimo repaso para que ustedes investiguen, indaguen. Hay un puñado de historias bonitas, maravillosas, ¿verdad?, lo que hemos contado. Todavía hoy lo pudimos vivir en los desiertos del Perú, otro lugar de misterio. Se canta esa vieja canción quechua, comentando: oh dioses de las estrellas, ¿por qué nos abandonasteis? ¿Por qué no regresasteis? Os seguimos aguardando. Esa canción, esa copla, cantada a los cielos limpios del Perú, en el fondo resume todo esto. El ansia de pueblos concretos por encontrarse de nuevo con los visitantes. ¿Lo lograrán algún día? ¿Lo lograremos? ¿Volverá a producirse ese reencuentro maravilloso? Ojalá sea así y podamos contarlo. De momento, sin poder afirmar ni negar nada, aquí están esos objetos molestos, objetos heréticos, objetos maravillosos que representan, parece, una misma escena en diferentes partes del mundo. Y la hemos averiguado, la hemos sentido todos. Vean la belleza de muchas de las piezas. Gracias a Javier Sierra, compañero, como siempre. Un placer. Buenas noches. Y Carmen, ahora continuamos. Ahora continuamos. Y ahora lo que hacemos es un viaje, también de alguna forma, al pasado. A un pasado tan remoto, tan lleno de enigmas. Seguro que sí, porque lo que viene a continuación es esa cinta, siempre con 60 segundos, llenos de sorpresa, que llamamos La Videoteca.
No cabe duda de que estamos viviendo una crisis sin precedentes en nuestro país y a nivel mundial, pero que nos afecta especialmente, ¿no? Y evidentemente muchos de los espectadores de Cuarto Milenio que nos ven ahora mismo, que están al otro lado de la pantalla, están pasando muchísimas apreturas, momentos de auténtica angustia. Bueno, nos afecta a todos de alguna forma, pero es curioso, aunque quizá no sea consuelo, ver cómo en otros momentos también ocurría algo muy similar. Había un impacto global, una crisis tremenda, y en ocasiones medios prestigiosos, Televisión Española, programa Los Reporteros, se dirigían a expertos en parapsicología, expertos en artes adivinatorias, expertos incluso en filosofía de la ciencia, que intentaban lanzar sus predicciones, sus profecías a futuro. Esto perfectamente, lo que van a escuchar y ver, podía encajar con el tiempo actual. Si observamos las palabras, si miramos los rostros, si sentimos el mensaje en definitiva que se cuenta, percibiremos que momentos de crisis no solo económica, sino también quizá crisis profunda en el ser humano, se han vivido antes. Se habló de la crisis del petróleo, por ejemplo, en los años 70, pero también en aquel entonces hay que decir que algunas personas, más o menos elevadas, expertos, hablaban de ojo con la crisis más interna que se estaba viviendo a partir de una serie de elementos profundamente humanos, no económicos. Es decir, una especie de decadencia global. Hagamos el experimento, yo lo he hecho y es sorprendente. Esto valdría perfectamente para nuestro tiempo. Y eso no deja de ser un bucle extraño. Eso no deja de indicar que el ser humano, nosotros, repetimos o chocamos con la misma piedra una y otra vez. No hay una solución independiente. No tenemos una crisis de población, una crisis de alimentación o una crisis de energía por separado. Están todas unidas. Ciertamente, pasamos un periodo de gran crisis. Crisis de varias índoles, pero todas ellas las podemos vencer si el hombre modifica sus metas. Si en vez de fijar sus fines económicos como el centro de su voluntad, considera como suprema aspiración su propio desarrollo. La esperanza para el mundo, y probablemente para este año 1975, es que las otras disciplinas, las disciplinas que no estén pegadas a lo material, como es la religión, la teología, la parapsicología, la psicología, tengan en el año 1975 una apertura hacia el desarrollo y la esperanza. Durante casi una década se hizo ese experimento, preguntar a individuos más o menos sensibles sobre las profecías. Esto luego lo recogieron revistas, anuarios, era casi como algo cotidiano. Creo que habitualmente con más errores en la cuestión profética que aciertos. Es más, cuando uno revisa otros muchos materiales brutos en las viejas cintas, se da cuenta de que la inmensa mayoría de magos, nigromantes, heterodoxos, quiromantes, no vieron algo tan absolutamente clave para la historia de nuestro país como la muerte de Francisco Franco, noviembre del 75, un hecho evidentemente que debería marcarse en algún lugar. Es curioso porque se marcan los hechos precisamente en algún lugar, el zodiaco, el cosmos, tiene algún sentido, puede ser un debate futuro realmente interesante. ¿Esto tiene pruebas o la muestra precisamente de que no haya aciertos significa que realmente es una especie de leyenda urbana, quizá una de las más antiguas de la humanidad? Pues debatiremos sobre eso. Lo que no tiene debate alguno es la sensación de que esas enormes bajadas en la moral colectiva han ocurrido. Hemos pasado por ello en nuestro país y en otras partes, y yo creo que de todas se ha surgido más o menos. A ver si esto por lo menos nos da esa perspectiva. Ya tuvieron ese enfrentamiento con lo más oscuro, que para algunos residía precisamente en la pérdida de la fantasía en muchos niveles, ¿no? ¿Será verdad? ¿No será verdad? Hubo muchas predicciones después, y estas se dejaron de emitir, dicen que por un doble sentido, que no se acertaba lo suficiente o que los que acertaban eran inmediatamente censurados tiempo después en los archivos porque realmente parecía que tenían cierto don. Es lo que cuenta la leyenda. Nosotros simplemente hemos viajado en el tiempo prácticamente 40 años para ver que las cosas, por desgracia, siguen igual, que todo ya ha ocurrido alguna vez.
Como ha ocurrido el hecho de que muchos espectadores muestren sus testimonios y analizándolos vemos evidentemente que esa eterna rueda de la vida también acontece en los encuentros con lo extraordinario. Encuentros profundos, como le contaba Guillermo del Toro, ¿no? Encuentros con fantasmas, encuentros con entidades, presagios. Hay alguno que les va a impresionar, estoy seguro. ¿Quieren comprobarlo? Vamos al gabinete de expertos. Porque quizá estén de acuerdo conmigo, después de escuchar el primer caso de esta noche del gabinete, si esto no es un pequeño guión o un relato corto de terror de esos dignos de Allan Poe y otros maestros. Pues sí, nos lo contaba Juan Pablo Cánovas. Él nos dice que es de Madrid, que en septiembre de 1976, cuando él tenía 10 años, ocurrió un suceso que le ha dejado muy marcado siempre, que se sigue preguntando qué pudo ser. Y lo entiendo, porque después de... Nos contaba que en aquella época vivían en una calle muy estrecha, que apenas había muy poquito espacio entre una casa y otra. Es más, los vecinos se comunicaban por las ventanas de la acera de enfrente porque no había apenas espacio. Y su madre, que en aquella época estaba embarazada de su hermano, nos comentaba pues, que tenía una vecina enfrente con la que comentaban cómo estaba el día o las cosas que pasaban en el barrio, cómo iba su embarazo. Es más, la mujer se preocupaba mucho por ¿y está bien? ¿Y sabes si va a ser niño o niña? ¿Y llevas bien el embarazo? Bueno, él nos dice que esa mujer nunca se le olvidará porque tenía una enfermedad, elefantiasis, que es que los miembros inferiores en este caso se le hinchaban muchísimo y que entonces esa peculiaridad a un niño de su edad pues le llamaba mucho la atención. La madre tuvo que estar el último mes del embarazo, todo el mes de agosto, en cama porque tenía riesgo de tener al niño antes de tiempo. El 30 de agosto nace su hermano y unos días después, ya en el mes de septiembre, por primera vez bajan y se encuentran a esta vecina justamente en el portal y le dice que cómo ha ido todo, que si ha sido al final niño o niña. Dicen que ha sido un niño, se lo muestran, los niños pequeños, sus hermanos también están esperando porque va a venir el padre a recogerlos con el coche y bueno, es una conversación bastante fugaz, pero la mujer muy amable como siempre, pues les dice que qué bien que ha salido todo y que disfruten de su hijo pequeño. A raíz de esto es un encuentro más con una vecina, pero pasadas unas semanas salen a la compra y se encuentran con la hija de esta mujer. Empiezan a hablar sobre los niños pequeños. Dice, bueno, ya tu madre me dijo, ya se lo dije, que había estado todo bien, que había salido todo bien. Y le dicen, no, imposible. A mi madre no puedes haberla dicho nada hace una semana porque mi madre murió a mediados del mes de agosto. La mujer se quedó claro. Es imposible si yo estaba hablando con ella hace apenas unos días. Y él nos dice, fue verdaderamente una aparición. Además se pregunta, fíjate, dice que hace muy poquitas semanas ha tenido otra visión y es lo que ya le ha alertado y se ha decidido a escribirnos. O la madre de una amiga murió. Él iba en su coche y ve a la fallecida en la parada del autobús, incluso se para en el semáforo y la saluda. Cuando se da cuenta dice, pero si he saludado a fulanita cuando se ha muerto. Y entonces tiene la preocupación de que si, de cierta forma, él tiene una capacidad para poder ver a los difuntos, que eso le preocupa porque siempre ha sido muy escéptico. Hemos hablado con Enrique de Vicente para preguntarle sobre este caso y que le dé su opinión. A Juan Pablo, que nos escribe desde Madrid, acerca de dos experiencias que ha tenido, lo que podemos contestarle es esto. Juan Pablo, las dos experiencias tienen precedentes a lo largo de los miles de casos o decenas de miles de casos de apariciones espectrales o fantasmales registradas a lo largo de la historia. Pero, mientras que la segunda, esa que te ha ocurrido recientemente, primero, es más frecuente que una aparición de este tipo salude, no haya intercambio verbal, y que también exista la posibilidad de que haya habido una confusión, de la misma manera que tú tardaste hasta que no aparcaste el coche de tomar conciencia de que se trataba de esa persona, algo que es normal por los mecanismos del psiquismo humano, podría ocurrir que no era la persona que tú
creías que era, y que incluso pudiera ser un desconocido al que saludaste y que te devolvió el saludo. Pero en el primer caso es mucho más infrecuente que haya esa solidez de una persona que llega y luego se marcha y que media una conversación y una solidez. No hay duda, porque erais testigos, tu madre y tú, de que se trataba de esa persona por las características físicas, patológicas, y porque os hablaba del tema que la obsesionaba. En cuanto a que tú tengas un sexto sentido especial, pues probablemente sí, una sensibilidad, pero tampoco son muchos los casos, una sensibilidad similar a la que puede tener a lo mejor un 5% de la población, un 2%, no lo sé. Ha habido estudios en otros países, pero aquí no. Y es normal que hayas compartido esa visión con tu madre, porque esa sensibilidad suele darse en familias. Es decir, hay familias en las que no encontramos ningún caso y hay otras familias en las que encontramos casos, sobre todo entre madres e hijos, que comparten este tipo de experiencia. En cuanto a la naturaleza del caso, pues no hay que pensar en que es el espíritu de la señora, como en tantos otros, de las dos señoras. Eso es una hipótesis, sino también hay la posibilidad de que sea algún tipo de residuo psíquico que queda aquí entre nosotros y que se manifiesta. Es normal, en el caso más antiguo, que se manifiesta guiada por las obsesiones que ha dejado cuando se ha marchado de aquí. Nada más, y gracias por confiar en nosotros. Como siempre, ahí las vías de contacto. Mantenemos casi el arqueológico correo postal, porque sabemos que muchos nos envían recortes, fotografías en papel, informaciones, y porque somos así, queremos seguir teniendo esa especie de puente con todos ustedes, y gracias por todo lo que nos hacen llegar. Historias, como digo, pues dignas de Guillermo del Toro, ¿no? Este encuentro en la calle estrecha con esa mujer, ¿qué decir? Si este chico tenía miedo o respeto a haber amplificado su antena y empezar a ver cosas que no debían estar ahí, pues también hay un miedo aquí bastante recurrente en Ana, una chica de 23 años que nos escribía desde Albacete. Es como un viaje un poco erróneo, en el sentido de que no tenía que haberse realizado. Y lo cuento muy rápidamente. Ella sale de sus clases de inglés, ha pasado hace mucho tiempo, ella tenía 15 años en aquel momento, noviembre del 2004, y una compañera, entre la idea de dar un atajo o, oye, ¿por qué no caminar unas horas para despejarnos? Y pasan cerca del cementerio, incluso se meten dentro del cementerio y no pasa absolutamente nada, pero es la primera vez que ella estaba así, un poco casi a solas en un cementerio. Le impactó, pero no pasa nada. Llegan a casa y lo que nos cuenta ella de forma resumida, pero resume diciendo también, me dan verdaderos escalofríos al contaros esto, Iker, porque aquel día pasé mucho miedo. No sé si será sugestión. Bueno, ¿qué le sugestionó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le da miedo a Ana a sus 23 años? Que llegó a casa directamente y que estaba el típico cristal, tantas veces también referido aquí, de esa sensación de esmerilado, ¿no? Se ve el fondo, pero se ve también deformado, ¿no? El eterno cristal de los... la sensación que da de los diferentes fragmentos de la realidad, descompuesta casi, ¿no? Bueno, se da cuenta que está su madre al otro lado del cristal, vagando por la habitación, y ella está tomando algo en la cocina, se fija bien y le extraña el movimiento de su madre, que se le queda mirando fijamente, y que no entra, y que luego gira. Se queda tan intrigada que abre rápidamente la puerta, y lo que se encuentra es su madre en la habitación, durmiendo, pero profundamente, tan profundamente que la despierta. Mamá, ¿qué hacías tú ahí? ¿Por qué te has quedado mirando tan fijamente? Y la madre, en ese duermevela, no, hija, si yo no he estado en ningún sitio, llevo aquí durmiendo más de una hora. Es más, llega a ser ella tan escéptica y racional que intenta preguntarse si su madre no será sonámbula. Pero parece que no, ¿no? Entonces, ¿quién era esa sombra femenina que le miraba justo después de la visita al cementerio? Ella se ha quedado preocupada por eso, ¿no? Me he traído algo de alguna manera. Yo creo que hay que quitarle hierro al asunto y tranquilizarla. Para eso una mujer que sabe también muchísimo de estas cuestiones, Paloma Navarrete. Hola, Ana. Buenas noches. Me encanta comunicarme contigo para comentar esa experiencia tan bonita que tuviste, como hace 3 años, o más o menos creo que me dices. No tengas miedo, por favor. Fue una experiencia muy bonita porque yo creo que a la que viste efectivamente fue a tu madre. Es decir, tu madre estaba durmiendo y se desdobló.
Muchas veces cuando dormimos nuestro cuerpo astral se desdobla, se separa de nuestro cuerpo físico y se mueve, se desplaza, puede incluso irse lejos a volar. Y entonces lo que tú viste fue a tu madre asomándose a la puerta de la cocina. Incluso pensaste que era tu madre, lo pensaste muy bien, y luego pues tu madre va a buscar a ver cómo está tu hermano, que estaba en el salón, pues a cuidar de su niño, a ver que todo está en orden en esa casa, mientras ella estaba dormida en su cuarto. De hecho, fuiste a despertarla, tu madre se asustó porque la despertaste de golpe. Incluso a lo mejor tuvo que volver su astral muy rápidamente cuando tú llegaste a despertarla. O sea que creo que ha sido una experiencia muy bonita, que la tendrías que tener como algo luminoso que te ha ocurrido en tu vida y no tener en absoluto miedo en ningún momento, porque incluso es posible que tú en sueños, muchas noches, en vez de soñar, te desdobles y viajes por ahí y te muevas por ahí, que nos pasa a todos. Así que espero haberte tranquilizado y que nunca más pienses que viste un fantasma de muerto. Muchas gracias, Ana, por compartir con nosotros esta historia. Ese concepto puente de conexión, bien sea a través de la puerta o de cualquier otro elemento, ha estado flotando permanentemente a lo largo de la emisión. En la antigüedad también ocurría. Había edificios emblemáticos que tenían ese poder de transportarnos a otros lugares no ordinarios. Verán, yo creo que esto es un reportaje que es sumamente interesante, porque muy pocas veces, poquísimas, se ve lo que ahora ustedes van a contemplar. En rarísimas ocasiones alguien puede vagar por donde nuestro equipo ha deambulado. Les hablo de las entrañas de la Alhambra, una de las maravillas del mundo, uno de los lugares emblemáticos absolutamente icónicos de nuestra cultura. Pero claro, la Alhambra de la superficie es una, pero ¿y por debajo? Mitos, fantasmas aparecidos, personas que no regresaron, voces, tantas y tantas historias. Y arriba simbología, arriba proporciones mágicas, arriba inscripciones que nos hablan de sucesos que han sido borrados por la historia oficial. Es hora de conocer esa Alhambra secreta. Yo creo que de verdad va a ser un viaje inolvidable. Imágenes de un enorme poder evocador. Esa Alhambra que nunca se ve para todos ustedes. Detrás de la apariencia hay una Alhambra desconocida. Una Alhambra de pasadizos y profundidades. Una Alhambra de experiencias y sensaciones que cambian para siempre al visitante. En la Alhambra hay muchísimas cosas que son inexplicables no solo al gran público, sino a muchísimos estudiosos. Cuarto Milenio ha tenido la oportunidad excepcional de transitar por la red subterránea que se esconde tras la belleza de la llamada Ciudad Roja. Un mundo de pasadizos y puertas secretas que solo conocen unos pocos privilegiados y que recorren la ciudadela y el interior de la montaña. Hay una serie de laberintos, de canales, que lo que permiten es ya sea escapar, ya sea entrar, ya sea salir y entrar sin ser vistos pues, por las personas que rodean al poder. En toda la Alhambra, por debajo de los palacios, hay pues, corredores, pasillos, lugares de comunicación secretas, ¿no? Salidas desde la propia Alhambra hacia el exterior, donde algunos documentos históricos nos han mostrado que permitieron, por ejemplo, a algún sultán, como fue el propio Muhammad V, el gran constructor del Palacio de los Leones, ¿no? En su primera etapa pues, pudo escaparse y evitar ser asesinado como asesinaron a su padre y a su abuelo y a otros antecesores. El 8 de noviembre de 1878, un alemán, creo que era Franz Münzer, se extravió en los pasadizos. Estuvo 8 días perdido
Y se pudo encontrar gracias a que ya en sus alaridos fue escuchado por un guarda de la Alhambra que pudo llegar hasta él y rescatarlo. Después de aquel episodio, que se sepa, nadie se ha atrevido a adentrarse en los sótanos de la Alhambra. Sobrecogen las mazmorras, normalmente cerradas al público, donde muchos prisioneros murieron de hambre y enfermedades. Cuenta la crónica de la conquista de Granada que en el momento que se produce la liberación de la ciudad y por tanto también de la fortaleza de la Alhambra, hay una importante ceremonia donde se liberan a todos los cautivos que estaban en los silos de cautivos, en la zona del corral de cautivos de aquí de la Alhambra. Y da la cifra de casi 1000 las personas que estaban sufriendo cautiverio en estos lugares terribles. Aseguran los expertos que al visitar la Alhambra percibimos mensajes que nuestra mente racional no sabe leer, pero que llegan directamente a nuestro espíritu y nos impactan. Hay como una lectura subliminal en cada cosa que ellos diseñan, conciben, etc. Eso se percibe muy bien en la idea estética, en el arte, pero también en la arquitectura y también en el urbanismo. La Alhambra es, en cierto modo, síntesis de todo eso. La colina donde está asentada la Alhambra, que supuestamente había otras construcciones anteriores ahí, es una colina horadada por túneles y por grutas, poblada, según Washington Irving, de fantasmas, que está constituida por unos minerales muy interesantes: plomo, hierro, plata y oro del río que lo riega, que se llamaba Dauro. Entonces todos son minerales, junto con la corriente telúrica del agua, pues provocan seguramente alguna reacción. Sus proporciones, según los especialistas, tienen un sentido esotérico. Y sus paredes se encuentran llenas de símbolos como la mano y la llave, y de escritos que aún no han sido completamente descifrados. Una serie de cuadrículas rectangulares en donde las proporciones o las dimensiones las marcan la raíz cuadrada de 2, de 3 y de 5. ¿Por qué precisamente raíz cuadrada? Claro, la Alhambra fue concebida por filósofos y pensadores y en cambio realizada por matemáticos. El Palacio de Comares es 150 veces inferior a la pirámide de Keops. Su salón está totalmente proporcional con el Palacio de Salomón. En la Alhambra también hay un componente de una arquitectura que busca la belleza y que busca la metáfora. Entonces, saber que las propias muros de la Alhambra van contando en poemas, van contando cuentos, van contando alabanzas, tanto a los califas como a la belleza del lugar, hace que la Alhambra en sí mismo sea un libro. O sea, no es solo un monumento, es que también es un libro, es un mensaje. Quizá el lugar más enigmático sea el Patio de los Leones. Se desconoce el origen de la fuente y los especialistas no se ponen de acuerdo en su posible interpretación. En la frente de algunos leones hay un triángulo que no se ha explicado, que se sabe que tiene unas connotaciones simbólicas y mágicas, que pueden ser esotéricas, que pueden ser de otro orden, pero que no están explicadas lo suficientemente como para que sean visibles por la cultura popular. ¿Por qué son 12 los leones de la fuente? Porque 12 son precisamente las partes en que se divide el mandala mágico.
mandala mágico es una figura matemática. La procedencia de los leones parece ser que era judía, que existía previamente a la construcción de la Alhambra, y simbolizan posiblemente los 12 signos astrológicos. Uno de ellos tiene un triángulo en la frente, hacia arriba, y otro hacia abajo, formando, digamos, la aguja de un reloj astrológico. La impresión que se recibe en el complejo es tan intensa que desde tiempos inmemoriales se acumulan las historias de espeluznantes apariciones. En 1918, el noticiero de Granada da información sobre la aparición de una serie de espectros, la producción de una serie de ruidos extraños en torno a la columna de los mártires que se encuentra delante de la iglesia de Santa María de la Alhambra, que es la famosa leyenda del caballo decapitado y del lanudo, un perro terrible que se aparecía allí por la noche, que parece que guarda referencia en relación con el hecho de que el propio Diego Ponce de León, antes de ser apresado, pues se dedicaba a patrullar con Marqués de la Alhambra para aquel lugar, evitando que fuese visitada la Torre de Siete Suelos y su barbacana, para que fuesen descubiertos su hijo y su mujer, a quien había asesinado vilmente, ¿no? Es imposible sustraerse al embrujo. Incluso en nuestros días, hay quien asegura haber percibido la presencia de los antiguos moradores de la Alhambra. Escuchó que provenía del Palacio de los Becerrajes, famoso por haber sido ejecutado ahí toda una casta de guerreros, un relincho tremendo de un caballo. Tan fuerte fue el relincho que le puso los cabellos de punta, lanzó su apero de limpieza donde pudo y salió corriendo, y ese día no limpió allí porque le dio mucho miedo. La Alhambra es un misterio vivo que no deja de sorprender. El hombre moderno aún no ha comprendido por completo su significado y tal vez nunca logre desvelar su secreto. La primera fotografía nos lleva hasta Cádiz. Desde allí nos escribía Jesús Campos, Aragón, y nos contaba, bueno, la historia de su familia. El 5 de febrero del año pasado murió su padre y todos, por supuesto, lo sintieron muchísimo, pero dice que al mes pues apareció una silueta en lo que sería el cuarto de sus progenitores. La madre en un principio se llevó un susto tremendo, pues veía la silueta del que decía seguro era su marido. Llamó a los hijos, estos cogieron una cámara de fotos, por eso nos envían estas imágenes. Guillermo ha hecho varios análisis y nos dice que verdaderamente la fotografía es sorprendente. Claro, nosotros no conocemos la fisonomía de su padre, pero ellos aseguran que era así. Ahí vemos un perfil, sería la nariz, los ojos, el pelo, incluso vemos como una especie de camisa, ¿verdad? El cuello desabrochado, nos apunta que siempre llevaba 2 botones desabrochados, la camisa blanca, pero por aquí debajo ya no hay absolutamente nada. Ellos dicen, bueno, podían ser unos pantalones oscuros porque mi padre siempre vestía así. Guillermo dice que lo más seguro es que sea una pareidolia o que sea algún elemento que hay detrás de la ventana. Apunta incluso que puede ser una especie de malla para los mosquitos, para que no entren los mosquitos, que pueda hacer este efecto. Pero tendríamos que ir, la verdad, a la vivienda o desde donde están haciendo la fotografía para comprobar si efectivamente es eso o es algo más extraordinario. Y de ahí nos vamos hasta un cementerio. Diana Lucas nos enviaba esta imagen desde el cementerio de Ábedes, en Berín, en Orense. Nos decía que fueron tomadas las fotografías, varias, el 29 de diciembre del pasado 2012, que en un principio no vieron absolutamente nada, pero que de repente, cuando metieron las fotos en el ordenador, se dieron cuenta que al aclararlas salía esta figura. No hay más que decir, ¿verdad? En un cementerio, esta figura que se puede asemejar a la muerte, incluso con la guadaña, como representada en algunas ocasiones. El perfil perfecto de lo que parece ser una mujer
como enlutada, y esto incluso podía ser la guadaña con la que carga, ¿verdad? Las representaciones terroríficas que daban miedo en otros siglos a las personas. Lo que nos dice Guillermo de los análisis es que no ha habido ninguna corrección de ningún tipo al ser pasadas al ordenador, pero que puede ser que alguno de los miembros que integraban este grupo estuviera fumando. En ese momento, al tirar las fotografías con flash, en ese humo se pudo reflejar el flash y crear esta pareidolia que, según los análisis de nuestro analista, nos dicen es de libro. Si no es un fantasma, merecía serlo. Si tienen fotografías tan extraordinarias, ya saben que hay 2 vías de contacto donde nos las pueden enviar. A través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y en el apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. Más allá de la profecía y del dato concreto, más o menos espectacular, existen varios elementos en torno a los cuales reflexionar, pienso, sinceramente, con la renuncia del Papa Benedicto XVI. A mí me parece una cuestión bastante singular y muy extraña, sinceramente muy extraña. Muchos pensarán, claro, ya está Iker con sus ideas de que casi todo es extraño, y es que casi todo lo es. Y llega a ser muy extraña la forma en que muchos tienen de justificar, ¿no? Incluso desde el ámbito de la creencia, de la fe, del catolicismo. Sin duda son malos tiempos para la fe, a todos los niveles, ¿no? Vivimos en un potente materialismo que creo que influye hasta en la propia Iglesia. ¿En qué sentido? Como lo veo yo, repito, no tengo por qué tener ninguna verdad. No es posible que un papa renuncie y no se ha visto esto como un hecho que oculta o que tiene que ver con corrientes subterráneas de las que no somos conscientes. Deben estar pasando cosas en la Iglesia, en la fe, en el Vaticano, que no nos cuentan. Es muy sorprendente y estamos, digamos, en la misma semana de los acontecimientos. Seguramente, próximamente ocurrirán más cosas, pero es sorprendente también la defensa a ultranza, repito, de gran parte del ámbito católico y de especialistas, algunos buenos amigos, y yo tengo un respeto absoluto. Pero que no pasa nada, que el Papa está cansado. Hombre, tenemos el ejemplo de Juan Pablo II, que gustará más a unos, menos a otros, no lo sé, pero que como tantos papas, de alguna forma, tuvieron su vía crucis, su martirio realmente, su penitencia, casi se podría decir, cumpliendo hasta el último momento. Es decir, un papa no es como un funcionario de la empresa de congelados de no sé dónde, que se jubila y se va porque está cansado. Es algo más, representa algo más. Evidentemente, sobre todo para los fieles. Por lo tanto, su visión, su posición, tiene mucho que ver con lo sagrado, con la fe. Quizás es que no se entiende ya todo eso. No se puede materializar eso. El Papa, su posición, su postura, lo que representa, lo que es, los designios, de alguna forma que él controla, tienen más que ver con lo divino que con lo humano, creamos o no en ello. Por lo tanto, si un Papa de pronto renuncia, y solo hay un ejemplo válido en la historia, hace muchos siglos, es que algo está ocurriendo. Y eso es a lo que voy. Los mismos que, incluso, repito, desde las filas del catolicismo, dicen que no pasa nada, que tranquilidad, quizá es que también son los mismos que luego no pasa nada cuando surge lo de los Batilix, los secretos vaticanos, la renuncia, de alguna forma, de la honestidad de algunas de las personas muy cercanas al Papa, todos los escándalos que parece que están ahí como una gran esfera de la que nadie quiere hablar, se quiere mirar para otro lado, e incluso, ¿por qué no?, los ámbitos más extraños como la propia profecía. Cuentan que Benedicto XVI hizo una visita a la tumba de Celestino V, ese otro papa que renunció. Quizá delante de la tumba pensó en cosas. Hay quien dice, yo no lo sé, no soy experto, soy un ignorante en todo esto, que el Papa se marcha ante un gran escándalo que puede estar por venir. Es extraño que un hombre de la talla intelectual y religiosa de Ratzinger de pronto diga que está cansado, porque tampoco parece muy cansado, y hemos visto ejemplos de verdad mucho más dramáticos. En fin, no podemos igualar la posición del Santo Padre de Roma con cualquier oficio, porque no es igual. Por tanto, una renuncia tampoco es lo mismo. El misterio está tanto en lo que ha hecho como en la defensa de los más próximos.
me sigue sorprendiendo muchísimo. Creo que hay cosas que no conocemos. ¿Y saben lo que ocurre? Que con esta actitud de mirar para otro lado, me da la impresión de que pasarán quizás siglos para comprender lo que de verdad está ocurriendo dentro del Vaticano. Hay que rascar, hay que intentar saber más, pero se aprietan las filas. Nadie quiere que nada se resquebraje, cuando quizá lo interesante es entrar a fondo en por qué un papa hace esto. Son secretos que costará mucho arrancar el silencio, porque el silencio, sin duda, ya está establecido, ya está en marcha, por parte de unos y por parte de otros. Solo él, quizá, sabe el secreto de lo que está pasando, pero sin duda, vivimos tiempos de absoluto vértigo. Yo no sé si la profecía del 2012 tenía razón o no, pero vaya par de meses que llevamos de acontecimientos absolutamente asombrosos, trepidantes e inesperados, porque nadie se lo esperaba, aunque ahora digan que sí, nadie se lo esperaba. Algo más está pasando. Bueno, haremos el esfuerzo por intentar contarles lo que nosotros averigüemos humildemente, pero me da a mí que va a estar muy difícil. Lo que no cabe duda es que ustedes y yo estamos viviendo momentos para la historia. Un día 11 ocurrió. Momentos de absoluto vértigo histórico que no sé hacia dónde nos conduce. Ojalá hacia un buen lugar, no como dicen las viejas profecías. Hasta dentro de 7 días, amigos.